Bo día a todos e a todas. Moitas gracias por estar hoxe aquí neste Hotel Talaso As Sirenas para asistir e participar no primer Foro Económico de Viveiro. Damos comezo a unha xornada de debate que pretendemos que sexa un lugar de encontro e diálogo para o sector económico e empresarial de Viveiro nun momento de grandes preocupacións e inquedanzas na sociedade. Aínda que semella que xa podemos ver a luz ao final do túnel, vivimos todavía en tempos desta dura pandemia de coronavirus, unha crise sanitaria, un desafío como a sociedade que derivou tamén nun grave retroceso económico en sectores moi importantes para a economía local de Viveiro como é o comercio e a hostelería. Esta pandemia uniuse a outros grandes problemas que Viveiro e a comarca da Mariña teñen desde hai anos, como os riscos de desmantelamento industrial ben simplificados en Alcoa e Vestas ou as históricas demandas de melloras na comunicación. Comercio, hostelería e industria son palabras e sectores que están en boca de todos e todas polas rúas de Viveiro durante estes últimos meses e, como non, un motivo de preocupación constante para as persoas que ocupamos algún posto de responsabilidade pública. Desde o Concello de Viveiro, dentro das nosas competencias, estamos na obriga de axudar a estes sectores que pasan por maiores dificultades, contribuindo á súa reactivación, así como impulsar outra serie de iniciativas. Neste complicado contexto, no Concello de Viveiro consideramos idóneo a posta en marcha desta nova iniciativa, o primer Foro Económico de Viveiro, que baixo o título Oportunidades de Futuro, desexamos que sexa unha ferramenta para a reflexión e o debate arredor do futuro que nos espera na procura, por suposto, de solucións. Abrirá o foro Antonio Abril Abadín, presidente da Confederación de Consellos Sociais das Universidades Españolas e do Consello Social da Universidade da Coruña, cunha ponencia sobre a universidade como motor de desenvolvemento económico e social. O ensino é o futuro das próximas xeracións e, polo tanto, o futuro de todos e de todas nós. As universidades deben ter un papel protagonista na recuperación económica, dando a mellor formación e conectando máis e dunha maneira máis efectiva co mercado laboral, cos sectores, empresas e industriais que son o motor da nosa comarca. Destas e outras cuestións falará Antonio Abril, nacido en Viveiro, como ben sabedes, licenciado en Dereito pola Universidade de Oviedo e abogado do Estado. E durante máis de 30 anos foi peza fundamental no crecemento e expansión internacional da multinacional de moda galega Inditex. Tras esta primeira ponencia, teremos a mesa redonda Perspectivas económicas e oportunidades de futuro para Viveiro e a Mariña tras a Covid-19, Industria e Comercio Local, con María Cadaval San Pedro, profesora de Economía Aplicada da Universidade de Compostela e directora de Cátedra Iberoamericana, e Miguel Ángel Vázquez Taín, profesor titular de Economía Pública e Sistemas Fiscais da Universidade de Santiago de Compostela e presidente do Consello Galega de Economistas. Posteriormente, chegará o acto de recoñecemento empresarial a unha empresa de Viveiro, neste caso Maderas López Figueiras S.A., pero queremos que sirva tamén de recoñecemento en xeral a todas as empresas e autónomos que traballan duro cada día no noso concello a pesares das dificultades. Nada máis, polo de agora, deixo vos xa con Bernardo Fraga Galdo, concelleiro de Por Viveiro. Bueno, grazas a María pola presentación e gracias a todos os participantes da xornada de hoxe neste primeiro Foro Económico de Viveiro. Cando dende o Grupo Municipal de Por Viveiro lle propoñemos ao Goberno local a creación deste foro, considerábamos fundamental abrir o debate empresarial e público o presente e futuro da nosa cidade e, por extensión, da nosa comarca da Mariña. Este foro económico non quere máis que servir de utilidade pública co fin de estudar as oportunidades de futuro para Viveiro e a Mariña. Este presente e futuro da comarca pasa por analizar polo miúdo as nosas debilidades, pero sobre todo por destacar as nosas virtudes. Son estas as que nos levarán ao progreso da nosa economía, cunha búsqueda activa de novas oportunidades de negocio, tanto para as empresas locais e comarcais, que queiran medrar como para moitas outras para as que podamos ser un atractivo aínda descoñecido. Viveiro, por deixar algún dato riba da mesa, conta ata agora cunha situación económica estable e en crecemento,
con picos nos anos de puxanza do sector da construción e cun constante crecemento da renda media, que, por dar un dato, pasou de 21.000 euros no ano 2013 a 24.300 euros no ano 2019. O noso Produto Interior Bruto anual supera os 300 millóns de euros. Somos un concello de 15.300 habitantes aproximadamente e cunha taxa de paro no mes de setembro de 2021 do 12,28% da poboación activa. Vivimos, como ben explicaba María, nun tempo convulso e de incertidume constante. A pandemia mundial do COVID-19 supuxo un golpe sobre a evolución da economía que todavía se está comezando a sentir, coa desaceleración da actividade económica e coa inminente crise de suministros e bens de consumo polas dificultades de produción en China. Na nosa comarca da Mariña sofre ademais a incertidume da posible desindustrialización. Coñecidas por todos son a situación de Alcoa, na que a loita dos traballadores levou ao Tribunal Supremo a anular o ERE, e debería valer, ademais, como reflexión para os distintos gobernos, sexan da cor que sexan, que Galicia e España ten que contar con industrias estratégicas no sector primario. Agardamos que os gobernos estén á altura das circunstancias e non permitan á multinacional deixarnos en produción de aluminio na nosa comarca. Tamén coñecemos a situación de Vestas, xa no noso concello, unha empresa punteira no sector eólico que, priorizando os resultados e beneficios frente ás vidas dos seus propios empregados, decide facer un ERE extintivo. Cuestión que nos leva a outra reflexión. Como é posible que coa previsión da construción de eólicos en toda a xeografía galega non sexa posible obrigar as empresas a realizar algún proxecto industrial compensatorio que xere valor engadido, ou, por outra parte, a fabricar parte da súa tecnoloxía na nosa terra? Pero non só Alcoa e Vestas sofren a incertidume constante na nosa comarca. Observamos, mes a mes, como dúcias de comercios das nosas vilas e cidades pechan por non poder competir coas grandes plataformas digitais e a venta de produtos a través de Internet. A situación, día a día, vaise agravando. A pandemia do COVID-19 veu a incrementar o cambio nos hábitos de consumo, o que supón unha situación delicada para os comercios locais. Debemos, neste foro de debate, reflexionar na búsqueda de solucións para o pequeno comercio, que impidan a desertización das rúas comerciais das nosas vilas e cidades. Vivimos, ademais, nunha comarca da periferia. Non pertencemos ao puxante eixo atlántico galego e, aínda por riba, deixáronos fora, sobre todo e principalmente a Mariña Occidental, das grandes vías de comunicación, co duro golpe que isto supón a nivel económico e empresarial a todos os efectos. Dende aquí, novamente, clamamos ás administracións galega e estatal que non nos deixen no carril lento das infraestructuras, senón que nos boten unha man para subir no tren do futuro e do progreso. Precisamos da autovía, da vía rápida, da apertura do dique norte de Alcoa ao tráfico comercial e dun tren atractivo e de calidade. Pero non todos son malas noticias, nin, como dixen anteriormente, é a nosa intención poñer a día de hoxe o foco nas nosas dificultades, que, por outra parte, xa son por todos coñecidas. Na Mariña, contamos, tanto en Celeiro como en Burela, cun sector pesqueiro punteiro a nivel europeo, lonxas que xeran centos de postos de traballo con alta capacidade e profesionalización, que distribúen o mellor dos peixes frescos a distintos puntos da xeografía española. Neste sector, contamos cunha única, en Viveiro, conserveira, cando Celeiro contou con máis de 14, e que nos debería facer reflexionar sobre a ausencia case total de transformadores do peixe derivados no noso entorno. Temos un sector forestal en constante crecemento, cunha masa forestal inmensa, que supón, esta sí, unha oportunidade de futuro a corto e medio prazo. O anuncio da empresa Altri de instalar unha factoría na comarca supón unha posta en valor do noso monte, importantísima para o presente e o futuro da Mariña, e que agardemos teña un final feliz. Instamos desde este foro ás administracións a poñerse de acordo, a non poñer trabas burocráticas e aportar as máximas facilidades a quen aposta por unha inversión desta magnitude na nosa comarca. No sector da madeira, atópase tamén a quen hoxe rendimos homenaxe, a empresa López Pigueiras, como estandarte da importación e exportación de madeira e da creación de valor engadido dende Viveiro para o mundo. Pero son moitas máis empresas pequenas e medianas neste sector que xa están a encher o noso polígono industrial de Viveiro e que apostan pola profesionalización e o cuidado dos nosos montes. Viveiro é, ademais, a día de hoxe, o referente turístico da Costa de Lugo por número de prazas hoteleiras, un total de 1.549 prazas entre hotéis, pensións, apartahotéis, casas de turismo rural, campings e albergues.
A Mariña, como marca turística, medra ano a ano. É un sector en claro ascenso, que supón un importante activo na nosa comarca que temos que coidar e controlar para que sexa atractivo e de calidade. Contamos, ademais, no noso concello con empresas de primeiro nivel en máis sectores, como Electromecánicos Viveiro, punteira na creación de acumuladores eléctricos, Costanor, que construe diques flotantes por toda a xeografía española e europea, Hidrofersa, na fabricación de maquinaria industrial, ou a tecnolóxica Norvoz, con compañía de teléfono propia e xestión de redes, por poñer só algúns exemplos. Exemplos claros de que é posible crear, medrar e ter éxito empresarial dende Viveiro e dende a Mariña. En definitiva, e nendo unha visión optimista do futuro de Viveiro e da Mariña, buscamos, tanto dos poñentes desta xornada como do público presente neste magnífico hotel, como nas súas casas a través da emisión en streaming, as aportacións persoais sobre as posibilidades e oportunidades de futuro para Viveiro e a Mariña, nos grandes temas e retos inmediatos que se debatirán ao longo desta xornada. Remato, ademais, desexando deste primeiro Foro Económico de Viveiro sexa o punto de partida dun Foro Económico anual, non só para Viveiro, sino para toda a Mariña, que sirva ano a ano para analizar, debatir, aportar e sumar no crecemento e na mellora da nosa economía e, por conseguinte, da nosa calidade de vida. Moitas gracias. Deixo-vos a continuación para o inicio da xornada por parte de Antonio Abril Abadín. Bo día, alcaldesa, Bernardo, moitas grazas por esa presentación. Gracias a todos vos por estar hoxe aquí. Podedes imaginar o que sinto eu hoxe como viveirés que son, falando de algo tan querido para min como é a universidade, a que lle levo dedicado boa parte dos meus derradeiros 30 anos de vida. Eu lembro-me agora de outro acto que só pode ser comparable a este, que é cando fui nomeado para ser pregoneiro da Semana Santa de Viveiro xa fai 10 anos, no ano 2011. De maneira que, moitísimas grazas, para min hoxe é un día de moita honra e de moita satisfacción. Universidade como motor de desarrollo económico e social. Yo siempre que hablo de universidad empiezo a hablar del talento y de las personas, porque ese es el verdadero motor del desarrollo económico y social y esa es la clave de nuestro futuro. No este o aquel sector industrial, ni siquiera turismo, ningún otro, no recursos naturales que además no los tenemos, el talento de las personas. Y al nacer todos somos iguales, pero no ya los viveirenses o los de Celeiro o los de Lugo o los de Coruña, no, los españoles, los franceses, los americanos, los chinos, los tailandeses, todos al nacer tenemos en promedio el mismo talento. Y luego hay familia y educación. Yo siempre lo digo, somos lo que hacen de nosotros familia y educación. Y en el ámbito de la educación, lo que se refiere a la formación superior, hay dos cosas. Hay la formación profesional de grado superior y hay la universidad. Las universidades son protagonistas necesarios e insustituibles de la formación profesional de nuestro talento y, por tanto, garantía absoluta de nuestro futuro. Su excelencia es la excelencia del futuro de todos los españoles. Y luego hay empresas. Las empresas no son otra cosa que el talento ordenado y jerarquizado de sus personas con la formación profesional que viene del sistema educativo. Esas son las dos claves del desarrollo de una sociedad. Y mejor haríamos incorporando al sistema educativo el culto a la educación y el culto a las empresas. Evidentemente luego las empresas tienen que cumplir toda una serie de parámetros, además de la obtención del beneficio, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Tienen que cumplir criterios de sostenibilidad, tienen que tener un compromiso social, tienen que tener justicia distributiva, tienen que pagar sus impuestos, etcétera, etcétera. Pero no tiremos piedras contra las empresas porque es tirar piedras contra el futuro de todos nosotros. En el ámbito de las universidades, ¿qué es lo que tenemos? Pues universidades muy meritorias, evidentemente, con un gran talento de las personas, inmenso talento de las personas.
No tienen las empresas, por mucho que hablemos de modelos de negocio, de éxito, de expansión internacional, de obtención de beneficios, no tiene ninguna de las empresas españolas más talento que el que pueda tener una buena universidad pública de nuestro sistema universitario. A veces, cuando estoy en la universidad y profesionales de ellas se refieren a las empresas, parece que hablan en ellas de personas como si fueran magos que tienen una varita mágica. En absoluto. Son personas, son talentos exactamente iguales al nivel de los que tiene la universidad. La diferencia es de sistema, de ordenación, de gestión de ese talento. Y efectivamente, vamos a decirlo ya, las universidades muy meritorias que tenemos en España, las universidades públicas magníficas, lo serían o lo deberían de ser mucho más si fuéramos capaces de dar solución a dos problemas que tienen, que son, primero, el tema de la gobernanza y, segundo, el tema de su financiación. Luego volveremos sobre esto. Pero yo estoy aquí como presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña. ¿Qué somos los consejos sociales? Probablemente los grandes desconocidos de la Universidad Española. Voy a empezar a decir lo que no somos los consejos sociales. No somos las empresas. Es muy frecuente cuando hablamos en la universidad que a los consejos sociales nos digan ustedes las empresas. No, no, no. Vamos a ver, en el Consejo Social de la Universidad de La Coruña el Pleno está compuesto por 30 a 31 personas, de los cuales 6 los nombra el Parlamento, 6 los nombra el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Ya ahí tenemos una variada representación de distintos sectores sociales, si están bien nombrados, y la preocupación de los presidentes es que efectivamente esos nombramientos sean los adecuados. Hay 4 personas nombradas por la Confederación de Empresarios de Galicia, por tanto empresarios. Hay 3 nombrados por los sindicatos, por tanto sindicalistas, 1 por los autónomos, 1 por los exalumnos. Luego hay una representación de alumnos, de personal de administración y servicios, de profesores universitarios. Están todos los estamentos universitarios, está el rector, está el gerente, está el secretario general de la universidad y al presidente lo nombra el presidente de la comunidad autónoma. Es decir, hay una pluralidad de fuentes de nombramiento que garantiza que en los consejos sociales esté lo que dice la ley que tiene que estar, una variada representación de los distintos ámbitos de la sociedad. Es decir, los consejos sociales lo que somos es toda la sociedad que paga muy mayoritariamente con sus impuestos nuestras universidades públicas. Concretamente en Galicia, la financiación de las universidades públicas corresponde en más del 80% a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Por tanto, y hay que decirlo ya, yo digo las cosas muy claras, con respeto pero muy claras, la universidad pública no es de quienes trabajan y estudian en ella, es de toda la sociedad y sirve a un servicio público de máximo interés, que es el servicio público de educación superior. ¿Y qué deberíamos de ser los consejos sociales? Pues deberíamos de ser lo que existe en toda Europa, en los modelos de éxito de las universidades europeas. No existir 2 órganos de gobierno de la universidad como ocurre en España, un consejo de gobierno de la propia universidad y un consejo social externo al que corresponden las limitadas funciones en España de control económico y presupuestario y del rendimiento de sus servicios, solo esas, que además son más competencias teóricas que competencias reales. Lo que debería de haber es un solo órgano de dirección de la universidad con una representación relevante de la sociedad que paga con sus impuestos la universidad, y ese órgano tiene, como tiene en toda Europa, un presidente que viene de la parte social que designa un rector por concurso de méritos, y a partir de ahí eso es la base de una gestión que tiene que ser necesariamente meritocrática y competitiva, y no lo que ahora mismo hay, como luego veremos. Yo me voy a referir a los 6 objetivos del plan estratégico de la Conferencia de Consejos Sociales, porque explica muy bien lo que es la Universidad Pública Española. Y el primer objetivo de la Conferencia de Consejos Sociales no es un tema concreto de la universidad, no es un tema de transferencia de resultados, ni es un tema de gobernanza, ni es un tema de financiación, es una asignatura pendiente que tenemos en toda la sociedad española, y es la sensibilización sobre la importancia que tiene la educación, sobre la base de algo que repetimos una y otra vez. España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir, no gastar, invertir en educación en general y concretamente en sus universidades. Y esto es absolutamente fundamental. El segundo objetivo estratégico es la gobernanza. Entendiendo por gobernanza, en un sentido amplio, la gestión
la transparencia y la rendición de cuentas de la universidad, es decir, del talento de las personas que trabajan en la universidad pública. El sistema de gobernanza español es único en el mundo, único. No hay absolutamente ningún otro en el mundo que se le pueda comparar. Lo que hay en el mundo lo hemos visto antes. Lo que hay en España es un modelo que viene de la Ley de Reforma Universitaria del año 1983. 1983. ¿En qué se parece España? ¿En qué se parece el mundo de 1983 al mundo de hoy en el año 2021? En ese momento se piensa en España que la única manera de garantizar la autonomía universitaria es a base de la autogestión, del autogobierno universitario. Y se pone la incidencia en dos conceptos, autonomía y democracia. De manera que se establece un sistema donde el rector es elegido, y así sigue siendo en España, por votación de quienes trabajan y de quienes estudian en la universidad. Le llamamos sufragio ponderado, le podemos llamar también, porque es lo que realmente es, votación corporativa. Y eso ha traído toda una serie de consecuencias. Vamos a ver, ¿estamos hablando realmente de democracia? No, estamos hablando de votación corporativa, que es algo muy distinto, porque de la democracia es elemento necesario el sufragio activo y pasivo, igual, libre, directo y secreto. Y no es así, porque en la elección del rector votan solo quienes trabajan y estudian en la universidad. No votamos los que, como antes hemos dicho, de una manera más que mayoritaria, estamos financiando la universidad. Y en cuanto al sufragio pasivo, no puede ser rector de una universidad española cualquier catedrático de cualquier universidad del mundo, como pasa en todos los sistemas comparables. O sea, yo puedo aquí citar nombres de catedráticos españoles que son magníficos rectores de universidades en América o en cualquier país europeo. No puedo citar ningún magnífico rector de un país europeo o americano que sea rector de una universidad española, simplemente porque es imposible. Eso en el siglo de la globalización, en el siglo de la desaparición de los límites a la comunicación y a la transferencia y a la circulación de bienes y de servicios. Y eso ha traído toda una serie de consecuencias que se definen en una cosa: un excesivo alejamiento, una excesiva distancia entre universidad y sociedad, que han funcionado demasiado tiempo como dos vías de ferrocarril siempre en paralelo, cuando en realidad lo que tienen son objetivos concurrentes, porque como antes hemos dicho, y enlazo con lo que decía al principio, el bienestar de nuestra sociedad, el futuro de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, depende de que la educación y las empresas funcionen. Y eso requiere la creación de sinergias y la comunicación entre estas dos instituciones. Las universidades públicas son tema de las empresas y las empresas son tema de las universidades públicas. Y eso en España ahora lo estamos empezando a aprender y a practicar, pero nos ha costado mucho tiempo y tenemos un problema cultural que viene de atrás y lógicamente tiene sus consecuencias. Eso, por ejemplo, ha determinado que España sea un magnífico país en investigación. Hacemos el 3,3% de la investigación científica mundial. Las universidades españolas hacen entre el 60 y el 70% de la investigación que se hace en España. Es muchísimo más de lo que hacen proporcionalmente las universidades de los sistemas europeos comparables. Al contrario, el sistema productivo español hace muy poca investigación, mucha menos de la que hacen los sistemas productivos comparables de otros países europeos. Eso ha traído como consecuencia que la Universidad Española tenga un problema de endogamia. El 70% de los profesores españoles están en la misma universidad donde han hecho su tesis doctoral. Si nos vamos a la comunidad autónoma, el 80% están en la misma comunidad autónoma donde han hecho su tesis doctoral. Y eso quiere decir que todos los profesores o investigadores endogámicos son malos, ni muchísimo menos. Por supuesto, magníficos profesores, magníficos investigadores en muchísimos casos. Pero evidentemente no es un dato que diga mucho y bien de la universidad pública española. Y eso los consejos sociales queremos cambiarlo. Los consejos sociales queremos que el modelo de gobernanza, de gestión de las universidades españolas se aproxime a los modelos de éxito que existen en Europa. Cuando eres único en Europa, cuando eres único en el mundo, hay que abrir un proceso de autocrítica y pensar con humildad que a lo mejor eres tú el que se está equivocando y no se está equivocando todo el mundo y tú estás en la línea correcta.
Tercer objetivo de la Conferencia de Consejos Sociales, mejorar la financiación pública y privada de la Universidad Española. Evidentemente, tenemos un problema de financiación derivado de la falta de prioridad que en España le damos a la educación y a las universidades. No vamos a entrar aquí en datos, que podría darlos, pero para equipararnos al nivel de financiación de la educación pública superior de los países de la OCDE o de la Unión Europea, por ejemplo, tendríamos que aumentar más de un 20%, el presupuesto que dedicamos a nuestras universidades públicas. La Conferencia de Consejos Sociales trabaja mucho en la redacción de los proyectos normativos que se refieren a ciencia, investigación y a universidades. La pasada semana tuvimos una reunión con la nueva ministra de Ciencia y de Investigación. No es correcto que en España haya dos ministerios, uno de Ciencia e Investigación y otro de Universidades. Debería estar todo centrado en un solo ministerio. Y aplaudimos, por ejemplo, pues ese objetivo de la Estrategia Española de Ciencia, Investigación e Innovación 2021-2027 de duplicar los recursos públicos y privados de la financiación del sistema público de investigación para alcanzar el 2027 el 2,12% del PIB y llegar a hacer un pacto de Estado. Hablar en España de pactos de Estado, desgraciadamente, es utopía, para impulsar la I+D+I en el plano nacional y en el plano autonómico. Cuarto objetivo estratégico de la conferencia, mejorar la transferencia de resultados. Yo decía antes que las universidades públicas españolas hacen mucha y muy buena investigación, pero fallamos, en buena parte por ese sistema de gobernanza que ha encerrado a la universidad en sí misma, fallamos en lo que es la transferencia de esos resultados al sector productivo. Y ahí tenemos un problema cultural y una asignatura pendiente de la sociedad y de la economía española, porque somos pocos y pequeños. Es decir, necesitamos unir fuerzas y esfuerzos, necesitamos crear sinergias y para eso necesitamos que el sector productivo se alimente de esa mucha y buena investigación que hacen las universidades públicas. Pero si esa investigación se dedica a la publicación, ya no es patentable y por tanto ya no es explotable por el sistema productivo. Y eso es lo que ha pasado y viene pasando en España, que ahora empezamos a corregir, pero insisto, tenemos todavía mucho camino que recorrer. Y este tema de la transferencia de resultados es un tema necesario pero muy complicado, porque no solo falla la universidad en cuanto a vocación de relación con la empresa, falla el sector productivo, porque todos sabemos que en España está constituido muy mayoritariamente no ya por pymes, sino por microempresas. El 95% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores, el 83% tienen 3 o menos de 3, más o menos el sistema productivo gallego viene a tener también esas características. Tenemos un porcentaje muy escaso de medianas y de grandes empresas. Por ejemplo, Alemania multiplica casi por 5 ese porcentaje. El otro día veía yo un artículo que decía que si el porcentaje de empresas medianas y grandes en España fuera el mismo que en Alemania, automáticamente el PIB español aumentaría en un 15%. Hay una institución española que trabaja mucho el tema de la innovación, que es COTEC, y el último informe sobre innovación en España que ha hecho COTEC da un dato que es realmente, o debería de ser, muy mejorable. De los 3.200.000 empresas que aproximadamente hay en España, solo 11.096 hacen I+D+I, hacen investigación, desarrollo e innovación, de las cuales grandes 1.090 y el resto pymes. Y da otro dato importante, dice: el sector privado invierte en I+D un 8,5% más que hace una década, pero con 2.500 empresas menos. Hasta tal punto es así que en España no hemos regulado los sexenios de transferencia de una manera integral para todas las áreas de conocimiento hasta noviembre del año 2018. Y ahí ha trabajado muchísimo la Conferencia de Consejos Sociales. Es decir, que el sistema de incentivos a la carrera curricular académica estaba basado en sexenios de investigación y publicación y no en la transferencia de resultados. Lógicamente, si no incluimos como mérito computable en la carrera académica la transferencia al sector productivo, pues todos respondemos a un sistema de incentivos, tendremos menos actividad de transferencia. De manera que aplaudimos y mucho
los objetivos básicos que se ha marcado la modificación de la Ley de Ciencia, Investigación e Innovación. Porque hablar de universidades es hablar de ciencia y de investigación y de innovación. Y hablar de ciencia, investigación e innovación y no meter ahí a las universidades, pues es un claro error. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues una carrera académica estable para los investigadores, que el investigador no sea un sufridor condenado a la precariedad laboral, más incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, transferencia de resultados, facilitar la generación directa de sociedades startups derivadas de los resultados de investigación. Las universidades públicas españolas generan pocas startups basadas en la investigación que crean, pocas spin-offs universitarias. Estamos en un entorno de 100 continuamente al año, muy concentradas además en muy pocas universidades, y orientación de las oficinas de transferencia de los resultados de la investigación universitaria, las OTRIs, de las universidades hacia el mercado. Quinto objetivo estratégico, la internacionalización. Curiosamente, o desafortunadamente, tenemos el sistema universitario público menos internacionalizado de Europa. Menos internacional de Europa, a pesar de tener ese formidable instrumento competitivo que es el idioma español, el segundo idioma más hablado del mundo occidental. Por ejemplo, datos del último año académico, de los aproximadamente 200.000 egresados que volcamos al mercado cada año en España, solo un 4,4% son estudiantes no españoles en grado y un 23,4% en máster. Esto hay que mejorarlo. Tenemos un problema, y es que en la aplicación, en la implantación de Bolonia, hemos configurado un sistema universitario con grados de 4 años y másters de 1 año, en lugar de hacer 3 más 2, como es el criterio generalizado en Europa. Con lo cual, al estudiante que viene de fuera le retrae entrar en un sistema de 4 años cuando puede entrar en un sistema de 3 años. Y por esta tendencia que tenemos en España en general, pero desde luego en las universidades, a sobreregular, pues estamos imponiendo obligatoriamente los grados de 4 años, lo cual, entre otras cosas, pues impide la competencia entre las universidades, e impide la mejora continua derivada de la competitividad, etcétera, etcétera, y retrae la internacionalización del sistema. Y sexto objetivo, la empleabilidad de nuestros estudiantes. Yo hago una pregunta. ¿La empleabilidad es una responsabilidad de las universidades públicas? Las universidades privadas lo tienen clarísimo. Trabajan muchísimo la empleabilidad y tienen datos mucho mejores de empleabilidad de sus estudiantes que las universidades públicas. Y aquí hay dos posturas extremas. Los que dicen las universidades públicas no son fábricas de creación del talento que necesitan las empresas, porque tienen unos objetivos de formación mucho más amplios, mucho más globales, mucho más generales, y luego ya el sector productivo se encargará de seleccionar a los estudiantes de la manera que crea conveniente. Y hay quienes dicen, pues por supuesto, que hay que adaptar continuamente las titulaciones universitarias a las necesidades del sector productivo, porque el objetivo del sistema universitario es la empleabilidad del estudiante, es decir, hacer los profesionales que la sociedad necesita para que se puedan emplear, para que las empresas puedan funcionar, ser competitivas y para facilitar esa transferencia de resultados a la que antes nos referíamos. Tenemos en España un problema gravísimo de empleabilidad de la gente joven. Gravísimo. Con unos porcentajes de paro juvenil del 40%, con los mayores aumentos en la Unión Europea. Y los índices de abandono y de fracaso escolar son también altísimos. Y también tenemos ese problema en el ámbito de los egresados universitarios. Sí que es verdad que el título universitario mejora la tasa de actividad, la tasa de empleo y reduce el desempleo de la gente joven. Pero doblamos la media, más que doblamos la media europea de paro universitario. Tenemos un 9,5% de egresados universitarios en paro. Cuando yo entré en la universidad, cuando yo hice la universidad, era impensable que un universitario estuviera en paro. Era absolutamente impensable. Tenías garantizado un puesto de trabajo, fuera este o fuera aquel. Hoy ya no es así. Pero es que tenemos otro problema, y es que tenemos la mayor tasa de sobrecualificación o infraempleo de Europa, un 37%. Es decir,
tenemos un 37% de egresados universitarios que trabajan en un puesto de trabajo que no requiere cualificación universitaria. Es decir, un 37 más un 9, prácticamente la mitad de los universitarios españoles no pueden trabajar, no pueden estar en un puesto de trabajo correspondiente a su titulación universitaria. Y esto evidentemente tenemos que corregirlo. La pregunta es, ¿hay demasiados universitarios en España? ¿Hacemos demasiados universitarios? Estadísticamente no, pero hay una realidad evidente. El sector productivo español no es capaz de absorber los egresados universitarios que volcamos al mercado cada año. Eso es evidentemente así. Somos un país muy generoso en la producción de egresados universitarios. Mejoramos la tasa europea en un 5,5%. Y en creación de puestos de trabajo de alta cualificación, que son los que corresponden a los universitarios, somos el cuarto país europeo por la cola. Y entonces se produce un desfase entre oferta y demanda que genera esos datos de paro y que genera esos datos de sobrecualificación. Y tenemos otro problema que ya estamos corrigiendo, pero otra vez venimos de una cultura y de un problema histórico y las cosas no se improvisan en poco tiempo. Y es un desajuste entre la formación profesional y la formación universitaria. Demasiado tiempo en España hemos considerado la formación profesional como algo subsidiario de la titulación universitaria y no como una alternativa real. Lo estamos subsanando, estamos haciendo una ley orgánica de formación profesional que es una buena ley, muy buena ley. No voy a poder decir lo mismo de la ley orgánica universitaria que se está tramitando ahora mismo, y con un grado de consenso parlamentario de nuestros políticos que es evidentemente un dato muy favorable, ¿no? Bueno, tenemos un gran peso relativo en educación. Somos el segundo país de Europa con proporcionalmente más estudiantes universitarios en las áreas de educación y también destacamos en las áreas de salud. Pero nos pasa lo contrario en las disciplinas STEM, que responde a los términos anglosajones de ciencias, tecnologías, matemáticas, ingenierías. 19,9% en España frente a una media de la Unión Europea del 26%. Concretamente, en áreas de conocimiento relativas a las TIC, a las tecnologías de información y la comunicación, tenemos la cuarta proporción de estudiantes más reducida de la Unión Europea. Y además tenemos una importante brecha de género que pasa en toda Europa, no solo pasa en España, pero en España agravada, porque solo el 15,9% de estudiantes universitarios en las áreas de tecnologías de información y la comunicación son mujeres, y es el cuarto valor más reducido de la Unión Europea de los 27. Mejoramos y metemos las ingenierías, pero lo que son los ámbitos de las TIC, realmente tenemos unos datos que no son muy favorables, hasta el punto de que en las informáticas, una titulación universitaria que hoy día garantiza el pleno empleo. El otro día la Confederación Española de Organizaciones Empresariales nos daba un dato, y es que cada año 50.000 estudiantes de las informáticas abandonan la carrera porque tienen empleo antes de terminar la carrera. Contrariamente, tenemos un problema de empleo en artes y humanidades tremendo y un grave problema en ciencias sociales, porque más del 50% de los estudiantes universitarios españoles están en áreas de ciencias sociales, y a ver dónde se van a emplear esos más de 100.000 estudiantes que volcamos al mercado cada año. Y estamos en un momento decisivo porque se está redactando la nueva ley orgánica del sistema universitario español. La exige Europa para los fondos Next Generation. Es una de las condiciones que nos ha puesto, porque Europa sabe perfectamente que la regulación universitaria que hay en España no es la adecuada. Y pone como condición una nueva ley orgánica universitaria con una serie de condiciones. La primera de esas condiciones que pone Europa es good governance, buen gobierno universitario. No nos gusta el anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de Universidades. Consolida el sistema de gobernanza actual, que en nuestra opinión es un sistema absolutamente inadecuado, no comparable, obsoleto y que tiene que cambiar. Disminuye las competencias de los consejos sociales, es decir, no solo no cambia el sistema de gobernanza, sino que castiga la representación de la sociedad en la universidad, deteriora la composición de los consejos sociales, porque ya no será por diversas fuentes de nombramiento que garantizan la diversidad, sino 20 miembros designados por el Parlamento, y ya, en nuestra opinión, el colmo de los despropósitos, de esos 20 miembros, 10
lo serán a instancia del rector. Teniendo en cuenta que ya forman parte como miembros natos del Consejo Social el rector, el gerente y el secretario general de la universidad, si además el rector designa 10 de 20, el rector va a controlar el Consejo Social. Es decir, el órgano controlado, la universidad, va a controlar la composición del órgano controlante. Y esto, desde luego, es absolutamente inadmisible e incumple frontalmente la exigencia de good governance, de buen gobierno, que impone Europa para la nueva ley orgánica universitaria. Consiguientemente, si se consolida la actual propuesta de redacción de la nueva LOSU, la consideramos una oportunidad perdida y un gran paso atrás en la excelencia de la universidad pública española. Y termino ya, siempre termino las intervenciones sobre la universidad de la misma manera, las empiezo de la misma manera y las termino de la misma manera. Reiterando lo que le pedimos en la conferencia de consejos sociales a nuestros representantes políticos. Y es 3 cosas. Primera, valentía para hacer la universidad pública española que necesitamos, que no es fácil, porque la resistencia al cambio de la universidad pública, de la universidad oficial, de la academia, es tremenda, pero es que es normal que lo sea, porque toda reforma de una organización genera resistencias al cambio, y eso lo saben perfectamente quienes tienen que gestionar, tanto entidades privadas como entidades públicas. Pero hay que saber vencer esas resistencias porque España lo necesita. ¿Para eso qué es lo que hay que hacer? Pues un pacto de Estado, evidentemente. Un pacto de Estado que además garantice que las normas que se hagan tengan permanencia, tengan estabilidad, tengan continuidad y sirvan para sentar una cultura de excelencia de las universidades públicas. Segundo, generosidad, porque las reformas en materia de educación, las inversiones en materia de educación, son siempre a medio y largo plazo, nunca a corto plazo, y por tanto siempre más allá los resultados de las próximas elecciones. Con lo cual, esa distinción que siempre se hace entre el político que piensa en las próximas elecciones y el estadista que piensa en las próximas generaciones, pues es la que hay que hacer valer. Aquí lo que necesitamos son estadistas. Y finalmente, grandeza de miras. Grandeza de miras, pues por lo que decíamos antes. El futuro de España, de nuestros hijos, de nuestros nietos, depende de lo que hoy seamos capaces de invertir en educación y en universidades. Con esto termino, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición, que no lo dije antes, pero es evidente, para cualquier pregunta o comentario que queráis hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Está todo clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ben, a continuación imos proceder á mesa redonda baixo o título Perspectivas económicas e oportunidades de futuro para Viveiro e a comarca da Mariña, que vai moderar don Antonio Abril Abadín, e intervirán María Cadaval San Pedro, que é profesora de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, directora da Cátedra Iberoamericana e da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, e don Miguel Ángel Vázquez Taín, economista e abogado, profesor titular de Economía Pública e Sistemas Fiscais da Universidade de Santiago de Compostela, da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, e presidente do Consello Galego de Economistas.
Cando dou vos paso con el. Bueno, pues buenos días de nuevo y vamos a empezar con la segunda parte de esta jornada. Yo lo primero que voy a hacer es, bueno, por supuesto agradecer a María y a Miguel su intervención hoy aquí. Y lo primero que voy a hacer es una pequeña presentación de los dos ponentes. Lo que pasa es que me van a permitir, por favor, que resuma sus currícula y mucho, porque si no estaríamos aquí media hora leyendo méritos. Entonces, María Cadaval San Pedro es doctora en Economía con mención europea, premio extraordinario de doctorado, máster en Administración Financiera y Tributaria, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, área de Hacienda Pública, especialista en Federalismo Fiscal, Descentralización y Hacienda Autonómica y Local, directora de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago y subdirectora de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera de España. Tiene además experiencia en gestión universitaria y la tiene concretamente en un área para mí muy querida porque le he dedicado muchas horas y además yo creo que muy necesaria en el mundo actual, que es la responsabilidad social. Tanto la responsabilidad social universitaria como la responsabilidad social corporativa. Porque hablamos mucho de transformación tecnológica, que evidentemente es una de las grandes revoluciones del mundo moderno, pero hay otra revolución en paralelo, que es la de la sostenibilidad. Es decir, hoy se le pide a empresas, a instituciones públicas, un compromiso añadido de buen gobierno, de compromiso social pues con los sectores de la población más desfavorecidos en riesgo de exclusión especialmente, y sobre todo un compromiso medioambiental. La lucha contra el cambio climático es hoy un objetivo necesario de toda institución. Bueno, y Miguel Vázquez Taín es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago, también licenciado en Derecho, doctor en Economía por la USC y profesor titular de Economía Pública y Sistemas Fiscales de la USC, con experiencia profesional en los ámbitos de la docencia, la investigación, la consultoría, el ejercicio profesional. También ha desempeñado cargos de gestión académica, ha sido vicerrector de Economía y Financiación en la USC y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y desde 2013 y en la actualidad es presidente del Consejo Galego de Economistas y decano presidente del Colegio de Economistas de A Coruña. De manera que yo creo que un lujo tenerlos aquí y muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que ahora mismo tenemos encima, aquí en Viveiro, 3 tormentas perfectas y además algún terremoto también, que no nos privamos absolutamente de nada. Pero tenemos 3 tormentas perfectas. Una tormenta perfecta que asola al mundo en general, porque venimos de una pandemia vírica absolutamente impensable hace 2 años. O sea, ¿quién nos lo iba a decir hace 2 años que íbamos a pasar por esta experiencia? Pero además eso ha generado una crisis económica que ahora tiene sus propios elementos, con una carestía y una escasez de materias primas, problemas en la cadena de distribución, encarecimiento de servicios mínimos, fundamentalmente de la energía, una crisis energética tremenda, etcétera, etcétera. Tenemos una segunda tormenta perfecta, que es la que asola a España, porque no estamos en la mejor de las situaciones para afrontar, desde luego, esta crisis económica.
y tenemos la tormenta perfecta propia aquí en Viveiro, porque todo eso nos afecta, claro, estamos en España y estamos en el mundo, y además tenemos nuestra propia crisis industrial, Vestas y Alcoa, y tenemos también una crisis en el ámbito de las infraestructuras y especialmente las comunicaciones, a la que se ha referido antes evidentemente la alcaldesa, ¿no? Yo le comentaba ayer a la alcaldesa que ayer precisamente tuve como miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Coruña una reunión con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, lucense por más señas, y aproveché para meterle la cuña viveirense. Y efectivamente yo le dije, esto es absolutamente inaceptable, ¿eh? Es decir, después del erróneo trazado de la autopista del Cantábrico, que ha dejado aislada a la Mariña Central, tenemos el problema de la vía de alta capacidad, que no acaba de venir, y tenemos el problema de la 74 con presupuestos en este año de 400.000 euros que evidentemente no van a resolver el problema, ¿no? Bueno, la parte buena es que conocía perfectamente la situación, estaba sensibilizada, incluso a mí me autorizó, dice, a trasladar pues que la concienciación del Ministerio, de ella personalmente, y que van a poner todos los medios para solucionar esa situación, que bueno, requiere unos determinados procedimientos, unos determinados plazos que esperemos sean los más breves posibles, ¿no? Pero bueno, 3 tormentas perfectas. Yo creo que vamos a ocuparnos un poco de la primera, de la más general, vamos a ir de la más general a la más concreta, y en la general, pues yo tengo muchísimas preguntas, evidentemente, que se le pueden hacer a María y a Miguel. Voy a empezar con María, con una que es del siguiente tenor. Acabas de publicar un libro junto con el periodista de Información Económica José Luis Gómez, que está hoy aquí también con nosotros. Muchas gracias, José Luis, por asistir. Con prólogo de Carsten Moser, que es el secretario general de la Fundación Bertelsmann, con la que yo tuve en su día una cierta relación, y también es expresidente de la Cámara de Comercio Alemana para España y actualmente vicepresidente de la Fundación Euroamérica, ¿no? El libro tiene el expresivo título de Cómo salir de esta, no está mal el título. Y en él dices que esta crisis derivada de la pandemia fue más intensa que la anterior, pero será menos duradera. 2 preguntas. Una, ¿por qué lo crees así? Y segunda, si están en el libro las respuestas, porque nos vamos todos a comprar el libro rápidamente al salir de aquí. Alguna de ellas seguro que sí. Permíteme en primer lugar agradecer la invitación. Es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. En primer lugar, excelentísima María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, Corporación Municipal, Bernardo, Manuel, Jesús, empresarios, empresarias. Señoras y señores, yo creo que apuntaba muy bien Antonio en su introducción cuando decía la universidad tiene una asignatura pendiente y esa asignatura pendiente es la transferencia, ¿no? Tanto Miguel como yo creo que nos caracterizamos por ser conscientes de esa necesidad de transferencia que tiene la universidad y siempre que podemos, siempre que nos invitan, aceptamos gustosamente porque es una de nuestras obligaciones, ya no devociones, sino también obligaciones con esta sociedad que nos financia, como bien apuntaba Antonio, ¿no? Entonces, me parece muy importante no que nosotros estemos aquí, sino que ustedes hoy estén aquí. Por lo tanto, agradecemos en primer lugar la iniciativa y en segundo lugar su presencia hoy aquí. Yo creo que la iniciativa, que se decía que era la primera de las que vendrán, es importante por varias cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es precisamente esta que ahora estaba centrando Antonio, que es cómo se ve el mundo desde Viveiro y cómo se piensa el mundo desde Viveiro. Es decir, en Galicia muchas veces tendemos a mirarnos el ombligo y a pensar Galicia desde Galicia, pero no el mundo desde Galicia, ¿no? Y yo creo que es importante levantar la mirada y ver cómo nosotros vemos y concebimos el mundo e incluso cómo nosotros podemos ser actores principales de ese mundo que se está configurando, ¿no? Efectivamente, ese libro con ese sugerente título, cómo salir de esta 2, evidentemente, porque esta es la segunda crisis del siglo XXI. Ya hemos tenido una y ya ha habido un cómo salir de esta 1. Por lo tanto, parte de las respuestas probablemente están ahí, pero desde luego lo que están ahí son muchas de las preguntas que nos tenemos que hacer, sobre todo para no cometer los mismos errores una vez que tengamos que preguntarnos cómo salir de esta 3, porque vendrá y porque habrá una tercera crisis, ¿no?
Decía que esta crisis es más intensa, pero creemos que menos duradera que la anterior por una razón principal. Tendemos a comparar muchas veces, ¿no? Pero no se pueden comparar cosas que no son comparables. Es decir, la primera crisis, la crisis del año 2008, fue una crisis sistémica, una crisis financiera que acabó llevándose por delante una buena parte, ¿no?, de un sector productivo que tenía una implantación significativa también aquí, y también algunas de sus empresas han sufrido de manera importante ese shock en un momento determinado que se alargó al menos durante 6 años y del que algunos todavía en el año 2019 no se habían recuperado. La crisis de la COVID-19 es totalmente distinta. Eso es una crisis sanitaria, es una crisis inesperada y es una crisis que además nos coge una situación distinta al año 2008, ¿no? Es decir, el nivel de endeudamiento, por ejemplo, de las empresas o de las familias no tiene nada que ver en este momento con la que teníamos en el año 2008. Y este es un factor importante y determinante a lo que puede ser la recuperación. Pero, sin embargo, el año 2019 ya se caracterizaba, es decir, antes del estallido de la pandemia, se caracterizaba por el agotamiento de un ciclo, ¿no? El ciclo económico expansivo que se empezó a producir a partir del año 2013 llegaba y estaba dando síntomas de agotamiento. Se decía entonces que los vientos de cola se estaban frenando. Ustedes recordarán esta expresión porque fue utilizada de manera reiterada. Esos vientos de cola que se estaban parando se acompañaron además con una situación del sector público que no es la mejor o que no era la mejor ya en el año 2019. Es decir, en España, y estamos hablando ya a nivel español, teníamos una deuda pública que superaba el 95% del Producto Interior Bruto. Recordemos, etapas de crecimiento económico durante 6 años, pero no fuimos capaces de reducir la deuda pública por debajo del 95%. Y una cuestión muy importante que es la del déficit público estructural. Es decir, una cosa es el déficit público así a granel y otra cosa bien distinta es el déficit público estructural. España tenía ya en el año 2019 uno de los mayores déficits públicos estructurales de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera sistemática la recaudación fundamentalmente de impuestos o de ingresos públicos ordinarios, podemos decir, no llega para cubrir los gastos ordinarios. Con lo cual tenemos un problema. Tenemos un problema de ingreso y tenemos un problema de gasto. Tenemos un problema de mala recaudación y tenemos un problema de, voy a decir, poca eficiencia en el gasto público, ¿no? Evidentemente esto se agrava con la pandemia de la COVID-19 y ya vemos dónde estamos situados en niveles de deuda pública que supera ya en más de 20% al PIB que generamos, es decir, tenemos una deuda pública por encima del 120% del Producto Interior Bruto y tenemos un déficit público que, evidentemente, el año 2020 es excepcional para todo, también para eso, y yo creo que debemos mirarlo, bueno, pues con cierta cautela, ¿no? Es decir, ese déficit público por encima de los 2 dígitos, probablemente este año sea, pues, no la mitad, pero sí ya se quede en un dígito y el año que viene probablemente siga reduciéndose, ¿no? Pero el problema, insisto, no es ese déficit global y a granel, sino el déficit estructural que lo hemos incrementado. Es decir, hemos incrementado nuestros gastos estructurales al tiempo que no hemos sido capaz de acompañar con una mayor recaudación o con mayores ingresos, ¿no? Con lo cual, esta es una de las reformas o grandes reformas que tenemos pendientes en nuestro país y que habrá que abordar más pronto que tarde por varias cuestiones, pero una de ellas es la que señalabas antes también, Antonio, que es que la Unión Europea nos lo demanda y la Unión Europea nos lo pide, ¿no? Esa reforma del sistema fiscal está en marcha, al menos el estudio de la misma, pero no se acompaña con la misma intensidad de la necesidad de fijarnos en la parte del gasto y ver de qué manera podemos ser eficientes en los gastos, ¿no? Aquí tenemos, y tenemos además, aprovechando la corporación municipal, tenemos un problema de generalmente de inercia en el gasto público y de falta de examen continuo y constante de todos aquellos proyectos públicos o de toda aquella gestión pública que hacemos, ¿no? Trabajamos mucho con inercia y trabajamos mucho pensando en la eficiencia de ese gasto público. Antonio señalaba lo que ocurre en la universidad, suscribo prácticamente todo lo que le ha dicho, pero yo creo que en la administración en su conjunto esta es una de las tareas pendientes, ¿no? Esas
agencias de evaluación, que también existen en la mayor parte de los países europeos, agencias de evaluación del gasto público independientes y, digamos que de una manera sistemática y recurrente, para ir ajustando pues todas aquellas desviaciones, partidas y costumbres que no aportan y lo único que hacen es seguir incrementando ese déficit estructural. ¿Por qué es importante esto? Bueno, no voy a cansarles con datos, además voy a pasarle ya la palabra para que hable Miguel, si no me está mirando mal. Pero digo, esto es importante, ¿no? Porque a veces yo creo que la gente no es consciente de, bueno, ¿y qué significa esto de que la deuda pública esté en el 120% del Producto Interior Bruto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, los problemas en realidad son dos. Uno de ellos es la devolución de la misma, ¿no? que nos va a costar. Pero hay una derivada inmediata, anual, que podríamos llamar corriente, que son los intereses, los gastos financieros de esa deuda pública, que como saben son gastos corrientes, van a ese capítulo 3, que luego es el que a su vez sigue generando déficit público. ¿Qué significa esto? Pues significa que todos los años en el presupuesto público tenemos una partida de más de 30.000 millones de euros que supera el gasto de personal de la administración pública en España, para que podamos comparar y para que tengamos una idea de lo que significa ese porcentaje de deuda pública y cuál es el lastre, ¿no?, que introduce dentro de lo que es la gestión pública, porque esto además se arrastra durante muchísimos años. Bueno, pues es lo equivalente, más de lo equivalente a esos empleados públicos y mucho más de lo que significan, por ejemplo, los subsidios por desempleo. Entonces ahí tenemos ya la dimensión del impacto de ese desfase, ese desequilibrio presupuestario, y esa es una de las cuestiones por las que debemos empezar. Hay más, pero si te parece, después continuamos. Muy bien, Miguel, yo no sé si quieres añadir algo a... No, vamos sobre la marcha, porque seguro que hay otros temas que podemos complementar y como tú digas. Vale. Yo lo que, y además como universitario lo digo, pesada herencia la que le estamos trasladando a las generaciones futuras, porque efectivamente esa deuda pública hay que devolverla. Y luego, claro, a mí lo que me preocupa mucho es que con ese coste de partidas presupuestarias el gasto productivo necesariamente disminuye, porque la inversión normalmente es la que ajusta los recursos públicos, con lo cual, es decir... Pues si me permites tamén digo yo algo, ya puestos así para no... Bueno, eu en todo caso sí que en primeiro lugar, se me permites, Antonio, vos quero felicitar o Concello por esta iniciativa, non? A verdad que a alcaldesa, grupo de goberno, pois apoio o grupo de goberno. Eu cando me chamaron para imitar estas cosas, claro, xa dicen fai 2 ou 3 meses, perfecto. Pero logo cando fui reflexión de verdade que é unha iniciativa que é de admirar e de aplaudir, non? Eu creo que este ten que ser o xérmolo de algo que vai ir máis aló de vernos cada ano, ou que cada ano vos vexades aí que alguén, non? Seguramente teredes que dar algún paso máis, porque os tempos hoxe son outros, seguramente tendedes que conformar algo que requira traballo, plantexamentos que podades elevar onde corresponda. Eu creo que vos animo a que sigades nesta línea, por lo tanto, felicitarvos. Obviamente que na medida en que me invitastes a min, pois agradecer, eu encantado de poder colaborar aquí, non? Decía María, pero eu tamén estou aquí non só como universitario, fundamentalmente estou aquí porque son o presidente do Consello Galego de Economistas, me vais a permitir non que venda o meu produto, senón que veña a ofrecer o meu produto, non? É dicir, o Consello Galego de Economistas agrupa os 4 colexios de economistas de Galicia. A nosa non é unha profesión con reserva de actividades, o quere decir que se pode exercer a profesión, salvo áreas moi pequeniñas, sin estar nun colexio, sin pertencer a un colexio, a diferencia do que ocorre cos médicos ou cos abogados, e ainda así somos 5.000 profesionais en Galicia, no Consello Galego de Economistas agrupamos aproximadamente a 5.000 economistas, non? É verdad que a nosa función é defender os intereses e tratar de facilitar o desenvolvemento profesional dos que pertencen aos colexios, pero tamén temos ese componente de aportación ao común, non? É dicir, na medida do posible, temos uns recursos moi escasos, pois pomos o noso coñecemento ao servicio da sociedade, non? Eu, o que veño aquí tamén de alguma maneira, alcaldesa, corporación, na medida en que vos necesitedes de os nosos servicios, pois obviamente contade connosco, non? Dito isto, como introducción, co cal reitero o agradecemento e a felicitación, bueno, en línea con isto, este tema da débeda pública a mí me preocupa bastante, porque xa non só son os 30.000 que neste momento son os intereses desa débeda, pero sabedes que estamos nun momento convulso, é dicir, hai un proceso de recuperación
situación económica, pero empezan a atisbar problemas sobre a marcha, non? E deles a inflación que estamos empezando a ver. Tarde ou cedo isto vai a ter unha repercusión no custo desa débeda pública. É verdad que pois a débeda que contraímos fai uns anos eran uns tipos máis altos, neste momento está disminuindo, por decirlo así, en términos o custo medio da débeda, vale? A pesar de que se incrementou o montante desa débeda, pero xa empeza a incrementarse os tipos de interés da débeda que se empeza a contraer agora, non? Aquí como estamos nun mundo globalizado e internacionalizado, pois obviamente a FED, a América, Estados Unidos, pois xa previsiblemente empezará a incrementar os tipos de interés nos próximos anos. O Banco Central, máis pronto que tarde, o Banco Central Europeo en principio ainda nega esa máxima, seguramente teremos unha temporalidade de tipos baixos, o tipo cero prácticamente, pero chegará un momento en que o mellor pode haber presión sobre esa débeda pública e eses 30.000 millóns de euros, que é unha cantidade moi importante, pois se incrementarán, non? E a min é verdad que non me preocupa tanto o que pasou estes anos, porque estábamos ante unha situación excepcional e as situacións excepcionais requiren medidas excepcionais, non? Entonces, é verdad que o ano pasado pois acabamos ese déficit do 11%, este ano un 8%, ainda hai previsibilidade de que para o ano que ven seguiremos en déficit, para o seguinte. A min o que me preocupa realmente é que xunto con ese desequilibrio que pode ser que sexa necesario, neste momento foi necesario para facer fronte a esta situación, o que non hai un plan de volta á consolidación das contas públicas, que é o que realmente me preocupa. Ese plan non ten por que encetar este ano, nin ao mellor no ano 22, pero ten que empezarse a planificarse, claro, pero temos que empezarse a planificar como volvemos a consolidar as contas públicas, non? Porque unha cousa é a suspensión das reglas fiscais, sabedes que Europa nos permite non cumprir obxectivos de déficit e de débeda, e outra cousa é abandonar a responsabilidade fiscal. Temos que empezar a analizar os nosos gastos, en liña, como dicía María, e os nosos ingresos para ver en que medida podemos reconducir esa situación. Porque temos que ser conscientes dunha cousa, con un desequilibrio orzamentario como que temos e con unha débeda pública como a que temos, as nosas administracións teñen menos capacidade para poder afrontar situacións futuras que poden vir, obviamente, como a que aconteceu agora. É dicir, neste momento pois temos que facer fronte a unha situación inesperada e, bueno, ainda que xa estábamos nunha situación complicada, pois ainda podemos dar ese plus de esforzo en termos de débeda, non? De déficit de débeda. Claro, dentro dunhos anos con uns ratios de débeda do 100 e pico por cento, pois seguramente non teremos esa mesma capacidade, e iso me preocupa, non? Logo hai outro elemento tamén, e xa cortamos, perdón, Antonio, porque senón nos temos a empezar a enrollarnos. É dicir, claro, hai un elemento diferencial, non? É dicir, esta pandemia tirou dunhos gastos que eran necesarios fundamentalmente no ámbito da saúde, no ámbito dos servicios sociais, que se deron a nivel das comunidades autónomas, que son os que teñen esa competencia. Claro, unha parte importante deses gastos van a adquirir un carácter estructural, porque temos que atender a necesidades futuras dunha forma diferente, non? E en paralelo non houve ese análisis que decía María de que outros gastos podemos sustituir ou como podemos ser quen de financiar, non? O cal complica a solución, porque claro, na medida en que eses gastos que se xestionaron a nivel das comunidades autónomas foron financiadas, isto hai que recoñecerlo tamén polo goberno central, estamos nun desequilibrio dos que teñen que financiar e dos que teñen que reconducir, que, bueno, eu creo que ese é un problema, corto xa aquí, é un problema ao que temos que empezar a prestarlle atención, non para cortar as contas inmediatamente, pero sí para planificar unha volta á consolidación fiscal. Muy bien, fenomenal. Luego, cuando hablemos más concretamente del caso de España, creo que podemos volver un poco sobre estos datos, pero yo tengo aquí un tema, es decir, es evidente que estamos en Europa, afortunadamente, yo soy de los que pienso que afortunadamente estamos en Europa, porque si no el problema que tenemos lo tendríamos multiplicado por mucho. Crisis económica mundial, pero las tecnológicas americanas acaban de dar resultados con espectaculares, en el caso de Apple, de Alphabet, con incrementos de beneficios por encima del 40%, ¿no? Lo que nos lleva a una reflexión, es decir, de las 50 mayores empresas o las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, solo 2 son de la Unión Europea, que son francesas. Entonces la pregunta que yo os hago es, ¿está adecuadamente enfocada la economía y los planes estratégicos de Europa basados en un modelo económico digital y verde, como bien sabemos, para hacer frente a los gigantes chino y americano? ¿O el viejo continente nos estamos quedando atrás, vamos a perder capacidad de competir y deberíamos cambiar la apuesta y deberíamos de alguna manera cambiar el plan estratégico? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que si somos capaces de cumplir el plan estratégico europeo seremos capaces de cuadrar el círculo, ¿no? De entrada no es un mal planteamiento. Y tenemos también tendencia, efectivamente, como tú dices, dentro de esas grandes empresas
no tenemos prácticamente ninguna europea, porque Europa ha perdido el tren. Ha perdido el tren del triángulo, ¿no? Yo creo que los tres vértices del triángulo al que ahora mismo tenemos que dar respuesta son tres: la globalización, la digitalización y la transición verde. Entonces, está bien planteado cada uno de esos vértices. Sabemos además lo que hay que hacer, pero yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo en saber hasta dónde queremos llegar o cuánto es lo que estamos dispuestos, ¿no?, a sacrificar para poder alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Yo creo que lo tenemos muy bien diagnosticado, creo que el tratamiento además sabemos cuál es el que tenemos que aplicar, pero no sé si estamos tan dispuestos a sacrificarnos para hacer, digamos, o dar respuesta a cada una de esas tres necesidades. Tú antes decías que hacías comparación, ¿no?, de la universidad española, europea, americana. Evidentemente, esa falta de conexión entre la industria, la empresa y la universidad puede ser determinante en el resultado que nos acabas de mostrar, ¿no? Es decir, que durante años y años la universidad y la empresa hayan vivido de espaldas, incluso la universidad y la sociedad hayan vivido de espaldas, no ha permitido que esa transferencia pueda ser así. Pero ojo, porque supongo que muchos de los que estamos aquí llevamos al menos 2 dosis de Pfizer. Y tampoco es cuestión baladí. Es decir, Pfizer en su origen y en su núcleo es una empresa europea. Y por lo tanto en Europa hacemos muchas cosas y hacemos muchas cosas bien. Lo que ocurre es que en el tema digital hemos perdido el tren. Alemania, ¿no?, es uno de los países punteros, uno de esos países que está tirando, ¿no?, generalmente de la I+D+I, de esa inversión que se necesita para poder avanzar, pero no es acompañada por muchos países y evidentemente no es acompañada por España, ¿no? Los datos son demoledores, es decir, lo que se aporta o lo que en España se apuesta, ¿no?, por esa investigación es ridículo, la carrera investigadora es también ridícula y después el tamaño empresarial que tenemos en España, no voy a decir que es ridículo, pero es micro, ¿no? Y ese tamaño micro no permite muchas veces imbricarse en esas cadenas a nivel mundial y por lo tanto poder hacer desarrollos tecnológicos también a nivel mundial. Pero creo que tenemos muchas posibilidades y creo que tenemos muchas oportunidades, porque si Europa, decías Antonio, que es el viejo continente, efectivamente es un viejo continente y debemos preguntarnos si es también un continente viejo, ¿no? Y las dos cosas son ciertas. Europa es un continente que ha envejecido de una manera muy rápida, que vamos a decir de España y sobre todo que vamos a decir de Galicia, que aquí somos el laboratorio privilegiado del envejecimiento de la población, pero yo creo que aquí tenemos una fuente de petróleo, y entiéndaseme bien, es decir, el envejecimiento del siglo XXI es distinto al envejecimiento al que estábamos acostumbrados y por lo tanto esa economía de las canas o la silver economy de la que muchas veces se habla, aquí tenemos mucho potencial para poder desarrollarlo y una parte del mismo está intrínsecamente relacionado con esa digitalización y con ese avance en lo digital, ¿no? Porque supongo que todos nosotros, y más después de la pandemia, tenemos una perspectiva de envejecimiento distinto al que teníamos hace 5 años, ¿no? Es decir, eso de, por un lado, el servicio sanitario, por otro lado, los servicios sociales, eso hay que borrarlo del mapa. Los servicios sociosanitarios tienen que ir de la mano, tienen que ir conjuntos. El sistema de residencias hay que replantearlo y todo ello pasa ¿por qué? Pasa por llevar dispositivos, por monitorizarnos, por digitalizarnos, por adaptar los hogares al futuro, es decir, esa domótica que tiene que estar instalada en los hogares de aquellos que quieren envejecer en su casa, esos servicios sanitarios que tienen que estar interconectados con los pacientes en sus domicilios, todo eso es tecnología, todo eso es I+D. Y todo eso, digamos que es una de las grandes potencialidades que no solo tiene Europa, sino que podría tener también Galicia si realmente esto se toma en serio y esa conexión universidad-empresa realmente se realiza, ¿no? En la Universidad de Santiago tenemos un gran centro de inteligencia artificial, el CITIOS, que está trabajando muy intensamente en estos temas y ahí tenemos un gran potencial. Por lo tanto, es cierto, las grandes empresas a día de hoy no son europeas,
pero las pandemias normalmente son un nido de sufrimiento, de dolor, de muerte, pero también de cambio, ¿no? Ese punto de inflexión que muchas veces se hace para reaccionar y reaccionar en sentido positivo. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad. Y esas líneas estratégicas europeas, si somos capaces de engancharnos y realmente hacerlo de una manera productiva, podríamos salir reforzados y podríamos salir con ventajas, y probablemente en el cómo salir de esta 3, en ese ranking de empresas a nivel mundial, podríamos salir mejor parados. Muy bien, Miguel. Yo más que compararnos con el conjunto y con China, tú mencionabas China y Estados Unidos, yo creo que ese tren creo que lo hemos perdido, ¿no? Porque tenemos que empezar a mirar en clave interna. Es verdad que nosotros nos marcamos un modelo con el que yo coincido, un modelo basado en la sostenibilidad y en la digitalización, pero claro, primero nos autoimpusimos un modelo respetuoso con el medio ambiente y luego empezamos a tomar medidas para articular ese modelo. Entonces yo creo que pusimos un poco el carro antes de las vacas, como dicen en mi pueblo, ¿no? Y eso ha dado lugar a que otros países nos han adelantado por la derecha y por la izquierda. Hoy ya China ha superado en términos de PIB a la zona euro y dentro de unos años va a superar a Estados Unidos, va a ser la primera potencia mundial. Ya lo fue en el siglo XV al siglo XIX y muy pronto va a ser otra vez. Pero yo creo que ya es verdad que ellos tienen unas condiciones distintas, que eso también es algo que tenemos que reflexionar. Es decir, jugamos con unas ventajas diferentes, en parte provocadas por nosotros mismos. Nosotros hicimos de China, bueno, Europa y el conjunto del mundo, Estados Unidos hicimos de China la fábrica mundial. El 25% de las manufacturas las produce China. Ahora ya incluso deslocalizando a otros países para aprovechar las ventajas competitivas. Y claro, estos son muy espabilados, con todos mis respetos, ¿no? Y es normal, y automáticamente, pues de pasar a ser fabricantes, pasaron a ser, primera tecnología mundial, y en algunos aspectos, como la inteligencia artificial, están muy por encima incluso de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este momento ya no es cuestión de comparar, sino volver a mirar qué es lo que hicimos mal y cómo podemos recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pues, claro, lo que está intentando hacer Europa ahora, ligado un poco a los fondos Next Generation, es decir, esa transformación digital y de transición justa, pues yo creo que teníamos que haber empezado a planificarlo un poquito antes y empezar a poner recursos encima de la mesa antes para que en este momento no tengamos esa situación de desventaja. Pero bueno, dejemos que los chinos sigan corriendo, que ya están empezando a colonizar países como África, es decir, no solo industrias, sino cogiendo las materias primas de África o el Mediterráneo con infraestructuras de transportes. Al final ellos van a controlar el mundo y tampoco pasa nada. Es decir, ya hay inversión china en Galicia y próximamente habrá más inversiones chinas en Galicia, y siempre que vengan a traer aquí puestos de trabajo, bienvenidos sean, ¿no? Siempre y cuando al final tenga una consolidación y un recorrido esos puestos de trabajo. Y tenemos que volver a lo que decía María, es decir, bueno, pues al final ahora sí que nos hemos dado cuenta que necesitamos poner recursos en la transformación digital, que puede permitir dar un impulso a nuestro tejido productivo, que de alguna manera puede incluso superar alguna de las eivas que tiene nuestro tejido productivo o ayudar a superarlas. Antes tú lo decías también, tenemos un tejido productivo basado fundamentalmente en pequeñas o microempresas y, hombre, no es que vayan a crecer, pero por lo menos con la transformación digital o con la incorporación de la digitalización y de toda la tecnología de la información y las comunicaciones, pero de alguna manera le puede ayudar a superar esas dificultades que tienen en comparación con las que tienen mayor músculo, ¿no? Y luego, claro, la transición justa, yo creo que ahí sí que, bueno, primero nos autoimpusimos unas condiciones que no son generalizadas y comparables con otros países, y no hicimos los deberes suficientemente a tiempo, y ahora nos encontramos, bueno, pues con los problemas que tenemos con la energía y con los problemas que tenemos en determinados ámbitos. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a focalizar con el mandato europeo, pero asumiendo los deberes que nos tocan a cada una de las partes, tanto Estado como autonomías, y luego después el tejido productivo, para poder, bueno, si no alcanzar al gigante chino, por lo menos no perder comba, ¿no? Muy bien, yo, si me permitís, en mi experiencia empresarial tuve que viajar evidentemente al continente asiático, a China, a Japón, a Tailandia, a Corea, y yo le preguntaba a la gente de la empresa allí, le decía, pero aquí hay preocupación por los derechos, por las libertades, y decían, aquí lo que hay, te lo digo yo, el que tiene una empresa de 2.000 está pensando en una de 4.000, el que tiene una de 10.000 está pensando en una de 20.000, el que tiene una de 100.000 está pensando en una de 200.000, y lo que hay, entonces, yo decía, es decir, China, que lo vinculamos de alguna manera a un comunismo histórico, han inventado un capitalismo de Estado, tienen una conciencia empresarial y capitalista absolutamente espectacular, y aquí, por ejemplo, en España, pues a veces cuestionamos la empresa, ¿no? como instrumento necesario de bienestar y de desarrollo social, es decir, que es un conflicto realmente espectacular. Entonces, claro, en el ámbito de derechos y libertades no es lo que debería de haber, no digamos ya en el ámbito de la propiedad intelectual, pero la productividad y
la competitividad de las empresas chinas es que se come el mundo, porque es realmente espectacular, ¿no? Bueno, y ya por último, en este, digamos, primer ciclo macro a nivel mundo, y luego nos vamos a tomar un café, hay un tema que yo creo que nos tiene que preocupar a todos, que es el del cambio climático, ¿no? Y estos días se abre en Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, con el lema Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático. La pregunta es, ¿hay verdadera conciencia mundial de que la sostenibilidad medioambiental no es solo un objetivo, sino que tiene que ser el objetivo necesario de la humanidad? Pero también, es decir, no nos quedemos en planteamientos macro, que la sostenibilidad nos parece muy bien a todos, como punto de partida, por supuesto, ¿no? Luego hay que meterla en lo que es la productividad y la competitividad de las empresas, ¿eh? Pero evidentemente, es decir, al hilo de lo que está pasando con el incremento de los costes de la energía y los posibles problemas de abastecimiento, ¿no? Porque ahora Argelia nos cierra el suministro de gas a través de Marruecos. Es decir, en España hemos optado por las energías alternativas, pero bueno, la Xunta acaba de decretar ahora mismo un parón en los parques eólicos, una moratoria en los parques eólicos, es decir, y nos estamos empezando a cuestionar que tenemos un problema de suministro energético, y a ver si es que nos hemos pasado de ardor guerrero en el tema de las energías alternativas, las energías hidráulicas, las energías eólicas, etcétera, etcétera, y le estamos comprando energía a Francia, que la suministra fundamentalmente de centrales nucleares. Y al hilo de esto, el Partido Ecologista finlandés, que no es cualquier cosa, acaba de hacer un pronunciamiento a favor de la energía nuclear como la menos lesiva, o mucho menos lesiva, que muchas de las energías alternativas, que a nosotros hasta ahora nos habían parecido pues mucho más limpias y mucho más necesarias, ¿no? Entonces, decir, ¿qué os parece todo este tema de cambio climático, del coste de las energías, de los suministros? Porque yo creo que es un tema macro importante. Bueno, ahora mismo es el nuclear, ¿no? Yo creo que este es el tema. Decías, Antonio, que nos hemos dado cuenta. Yo creo que nos hemos dado cuenta, pero nos hemos dado cuenta tarde y no hemos hecho transición, hemos hecho ruptura a destiempo. Porque Finlandia es un lugar de atracción de las empresas demandantes o muy demandantes de energía que, por ejemplo, se están marchando de aquí. Eso quiere decir que ellos han hecho los deberes y nosotros todavía los tenemos pendientes. Esta es la primera constatación y la primera cuestión de la que debemos partir. Yo creo que este tema de la transición verde, efectivamente sí tenemos esa conciencia, sí tenemos probablemente el convencimiento, pero casi me remito a lo que señalé hace un ratito, ¿no? No estamos dispuestos a poner lo que hay que poner para asumirlo, ¿no? Y ahora que estamos aquí en Viveiro y que soy de Ribeira y por lo tanto ahí conectamos con el mar, y a través del mar os voy a contar una anécdota de un viaje que hice un verano en un atunero. Me pasé un verano en un atunero porque quería saber lo que era eso, de estar en un atunero, cómo se vive, sobre todo cómo se gestiona, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se viven dentro de un lugar tan característico como un barco, que probablemente muchos de los que hoy están aquí saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Bien, me di cuenta de que su principal obsesión es la energía, ¿no? Es decir, están continuamente calculando cuánto es la reserva de energía que les queda para llegar al caladero, para saber si pueden volver, si no, si los plantados están cerca, si están lejos, si la corriente se lo ha llevado, y por lo tanto calcular esa energía de manera eficiente. Es decir, no vamos a cargar el barco porque si no tarda más y además consume más, pero tampoco nos vamos a quedar cortos porque si no puede que no lleguemos y entonces nos hemos quedado sin nada. La segunda gran preocupación es el tema de las comunicaciones, ¿no? Es decir, no se puede quedar el barco incomunicado, y aquí hilamos con el tema de la digitalización. Estoy haciendo una semejanza con el mundo que nos rodea y esos problemas que identificamos, que yo creo que la gente del mar los tiene clarísimo. La tercera cuestión, no menos importante, es la de la convivencia, ¿no? La convivencia en un barco es algo muy complejo, muy complicado. De ahí que yo asistí a una separación absoluta entre la tripulación y los mandos y unas relaciones cuasi militares, ¿no? A bordo, que luego se rompían una vez que se pisaba tierra, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, pero alguien me explicó que era necesario hacerlo así porque si no el barco pues puede que no llegue a un puerto. El mayor de los problemas que tiene un barco es qué hace con los residuos. El mayor problema del barco es qué hace con los residuos. Entonces,
Si nosotros somos capaces de gobernar un barco, nos damos cuenta de cuál es el gran problema que tenemos la humanidad desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ecológico. Tenemos un problema de qué hacemos con los residuos, qué hacemos con la contaminación, de qué manera podemos generar esa energía que necesitamos para llevar el barco a los plantados, de tal modo que no nos comamos entre nosotros y no nos destruyamos entre nosotros, ¿no? Yo creo que alcanzar ese equilibrio es el objetivo. Y evidentemente, yo no sé si la energía nuclear es más verde o no es más verde que plantar molinos en el monte o incluso que plantar molinos en el mar. No soy especialista en esto, tengo mi opinión personal, pero prefiero guardármela porque, insisto, como no soy especialista probablemente pueda meter la pata, pero lo que no se puede hacer es cerrar nuestras fuentes de energía antes de tener una alternativa. Y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, nunca hemos pensado que podríamos enfrentarnos a una pandemia sanitaria. Yo creo que ninguno de nosotros ha pensado nunca que pueda haber un apagón o que de repente la energía no llega para todos y por lo tanto tenemos que organizarnos para consumir en franjas en determinadas actividades sí, otras no y demás. Esto es porque nos ha faltado anticipación, es decir, sabíamos que este momento iba a llegar. El encarecimiento de los precios de la energía no es una casualidad, es decir, que los derechos de emisión en este momento estén en unos niveles desorbitados es algo que la propia Unión Europea ha buscado, lo ha forzado precisamente para forzarnos a cambiar el sistema de producción de la energía eléctrica, pero a lo mejor nos hemos adelantado o nos hemos anticipado o habría que haber adoptado una moratoria igual que se ha adoptado en el equilibrio de las cuentas públicas o igual que se ha adoptado, por ejemplo, en el año 2020 en general, ¿no? Yo creo que esa moratoria es necesaria hasta que no tengamos las fuentes energéticas alternativas, porque fijaros, dependemos de un país en el norte, un gran país, Rusia, y dependemos de un gasoducto que nos van a cerrar parcialmente en el sur, ¿no? Es decir, si esas dos llaves se cierran, Europa en general, pero España como isla energética en particular, podría tener un problema, podría tener un gran problema, ¿no? Entonces yo creo que aquí el destiempo, el no hacer las cosas equilibradas en su justa medida y sobre todo pensando en lo que vamos a perder si cerramos esto y dónde está la alternativa, dónde está ese plan B, es el problema con el que a día de hoy nos estamos encontrando, ¿no? Sí, bueno, muy brevemente porque ya vamos más al descanso, pero bueno, es decir, tú hablabas de si realmente ese compromiso con el medio ambiente es generalizado. Yo creo que formalmente el compromiso es bastante generalizado. El último acuerdo de París, salvo China, firmaron todos, pero claro, yo creo que luego después la materialización de ese compromiso va por barrios. Y nosotros ahí creemos ser los más listos de la clase sin haber hecho bien los deberes y eso nos ha provocado la situación en la que tenemos. Es decir, no todos los países están tomando las medidas para poder converger en esas emisiones cero y por lo tanto de entrada a nivel mundial nos crea una descompetencia, por decir una manera, una situación competitiva mucho más negativa que nos está afectando y lo estamos viendo. Y dentro de la Unión Europea también hemos querido ser los más listos de la clase sin haber hecho bien los deberes y eso nos ha dado lugar a la situación que nos encontramos ahora, que ante una situación en donde bueno, las circunstancias han cambiado, hemos entrado en una etapa de convulsión derivada un poco por la pandemia, nos encontramos claro, en esta crisis energética. Esta crisis energética para mí es una de las preocupaciones importantes que tenemos en este momento encima de la mesa. Hombre, quizás no ponga en entredicho esa recuperación económica, pero la intensidad de la recuperación económica seguramente, y de hecho ya lo están empezando a poner encima de la mesa todos los organismos que estiman bueno, pues un poco crecimiento en los próximos años, que va a disminuir o por lo menos no va a ser tan intensa. Si a eso le añadimos toda la crisis de los componentes, que ya está empezando a presionar los precios de una forma significativa, bueno, pues nos estamos nosotros disparando en el pie de una forma que, bueno, realmente nos debe dar pie para la redundancia, para pensar cómo podemos reconvertir, sea con moratoria o sea tomando medidas extraordinarias para que esta situación sea lo más transitoria posible, ¿no? Que yo espero que sea transitoria y que, bueno, o al menos es lo que yo tampoco soy un experto, pero lo que dicen los que tienen más conocimiento en la materia y en un plazo breve, pero claro, el plazo breve son 6 meses o 12 meses, pueda volver a una situación relativamente normal y mientras tanto que no surja ninguna cosa rara en ese desequilibrio de las cadenas de suministro a nivel mundial que nos genere un problema añadido. Entonces yo creo que ahí teníamos que haber planificado mejor y hacer los deberes con tiempo. Estamos donde estamos, con lo cual ahora lo que tenemos que ver es cómo agilizamos la realización de esos deberes que no habíamos hecho antes, ¿no? Pero bueno, eso seguiremos después del café, si os parece. Efectivamente. Otras cosas más poniendo el pie en la tierra local de aquí. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Si os parece, tomamos ahora un café. Las posibles preguntas, que seguro que las habrá, y mucho más interesantes que sé que pueda hacer yo sobre estos temas que han salido, al final las hacemos, si os parece, todas juntas. Y ahora tomamos un café, 15 minutos, y en 15 minutos volvemos. Muchas gracias.
Sí, hola. Bos días de novo. Por favor, vamos tomando cada uno seu asiento para empezar xa o segundo bloque. Moitas gracias. Pues continuamos después del café, vamos ya del ámbito más global al ámbito más concreto. Yo creo que a todos nos interesa mucho Galicia y nos interesa mucho la economía y la situación de la Mariña Central de Lugo. El tema de Galicia, ¿no? Que son fondos Next Generation y Galicia, los fondos de recuperación de la Unión Europea. Es decir, hasta qué punto esto es la panacea, hasta qué punto esto va a resolver los problemas reales. De hecho, las comunidades autónomas ya cuentan, hay una cantidad global de 140.000 millones de euros, que parte es aportación a fondo perdido, parte es en concepto de préstamo. Bueno, las comunidades autónomas ya cuentan con 7.230 millones de fondos europeos, de los cerca de 10.500 que se asignarán antes de que acabe el año a los gobiernos autonómicos. Y la partida que le ha correspondido a Galicia es de 440 millones. Galicia presentó una candidatura a los fondos europeos Next Generation, integrada por 355 proyectos, con los que la Xunta espera movilizar una inversión de casi 20.000 millones de euros a base de una serie de iniciativas estratégicas. Bueno, parece que esto, a ver si María y Miguel nos aclaran un poco si todos estos proyectos son viables o realmente el gobierno ha presionado para que sean bastantes menos, ¿no? Entre estos proyectos está una planta de producción de fibras textiles de origen forestal. Hay una frase que a mí me quedó, es decir, el oro verde de Galicia que puede alimentar el mundo de la moda, nada menos. O sea, esta planta requiere 800 millones de inversión, ya cuenta con un grupo papelero portugués, Altri, como socio industrial, y parece que todas las apuestas del gobierno gallego son para que se instale en la Mariña Central. Entonces yo le preguntaría a María y a Miguel sobre todo este tema de los fondos Next Generation, cómo está planteado desde el punto de vista de Galicia, si tienen alguna referencia sobre las posibilidades reales de este proyecto y su ubicación aquí en el ámbito del entorno de Viveiro, y sobre todo ¿cómo veis vosotros la posibilidad de que estos fondos lleguen realmente, alimenten realmente a las pymes, a la sociedad, a los trabajadores, a los autónomos? Es decir, que esta inyección de dinero se traslade a la economía real de la calle y del ciudadano. Si quieres empiezo yo. Bueno, a ver, María, ¿quieres empezar ti? Bueno, eu creo que estes dos fondos é un reto
que temos por diante e creo que é un reto e a última oportunidade, unha das últimas oportunidades. Ou facemos ben ou vamos a deixar pasar un tren moi importante. E a min algunhas cousas me xeneran dúbidas e me empeza a xerar tamén preocupación, non? Porque ainda non temos unha concreción dos fondos, non? E empezamos a ver voces pois que reclaman xa pois unha xestión casi polo miúdo, así como unha pequena chuvia fina, como un orballo, como café para todos. E eu creo que aquí os cartos, inda que parecen moitos, non son tantos, e cando se empezan a repartir, se botamos contas, non dan para todo, non? Entón temos que empezar a focalizar, a priorizar e ver onde pomos, en que cesta pomos a maior parte dos ovos, non? Eu creo que aí pois hai dúas cousas que son importantes. Hai determinados proxectos específicos, proxectos industriais concretos con nome e apelidos que deben ser vistos favorecidos por estes fondos, non? E eu creo que aí tamén está o exemplo que estes días está en boga na Mariña, que é esta posibilidade de que veña unha planta de fibra viscosa para este entorno, non? Eu creo que aí vos tendes unha oportunidade, pero creo que tendes que cambiar un pouco o pé. Eu, como me chamastedes para que des a miña opinión, o vou dar sinxelamente, non? E eu creo que hai máis xente que lle gustaría, ou hai moitísimo máis territorio galego que lle gustaría esa planta. Eu creo que non tendes que mirar desde unha perspectiva local. Eu creo que os concellos que conformades a comarca, conxuntamente coa sociedade civil, que estamos aquí, cos agentes económicos que tamén estades aquí, debedes conformar, non lle chamemos plataforma, que parece un termo denostado, pero pois un foro de traballo, tendes que empezar a mirar que é o que necesita unha empresa dese estilo, cantos son os metros cuadrados, que recursos hídricos necesita, que recursos enerxéticos. Mirade no entorno, obviamente vou ter que dicir a empresa de Xunta, mirade no entorno da comarca onde podedes ofrecer a mellor candidatura, e esa é a candidatura da comarca da Mariña. Dá igual que este 15 km para lá ou 20 km para cá. Eu creo que ese é o reto que en este momento tendes e a oportunidade que tendes o Concello da Mariña. Eu creo que ese é un proxecto que pergeñou nun grupo de expertos onde participaba Inditex. Eu tamén participei polo Consello Galego, pero creo que é unha iniciativa que vendo esa realidade, de esa necesidade e esa oportunidade que temos, porque temos o recurso, pois se pergeñou aí. Neste momento o goberno galego non pode fracasar nese proxecto, é dicir, sería un fracaso se non se consigue materializar. De feito, sabestes que tuvo que ir buscar capital foráneo para poder materializar ese proxecto, e eu creo que ahora estades casi na parte final, non sei se tendes máis información ou non, pero tendes que empezar a ganar esa batalla, porque unha cousa é o interés que ten a Xunta de que se materialice ese proxecto e outra cousa que veña para este entorno. Entón eu aí apostaría ao máximo, e ese traballo conxunto eu creo que é a solución. A alcaldesa, eu te digo con toda sinceridade, ese onde tendes que empezar a focalizar o esforzo, obviamente con todo mantendo a presión en outros problemas que tendes, non? Entón, hai eses proxectos específicos, e logo, obviamente, o que ten o gran reto, que non sei se vai a conseguir ou non, é artellar proxectos transversais que de alguna forma cheguen a unha parte importante do tecido económico, a esas pequenas e medianas empresas, incluso a esos autónomos, vale, pero que de alguna forma lles permita esa transformación, aí sobre todo no tema do ámbito digital, non? A min, inicialmente, eu tamén o manifestei no seu momento nos comités de expertos, cando a Xunta plantexou 300 proxectos. Isto non é un plan E. Eu tamén o sinto por a corporación, se se reclama a xestión municipal deses fondos, isto non é un plan E. Non podemos utilizar eses fondos para estender un paseo marítimo ou para outras actuacións. Isto ten que vir a cambiar o noso tecido productivo, tratar de superar as eivas que ten ese tecido productivo para que sexa máis resiliente e que teña capacidade, e ao mesmo tempo, ademais de mellorar o tecido productivo que temos, abrir novas vías de capacidade productiva, non? Entón, ese é o gran reto que temos neste momento. Eu creo que os proxectos específicos eu creo que van bastante ben encaminhados. É verdad que inicialmente tanto Galicia como as outras comunidades autónomas abrimos a lista co dos Reyes Magos, e agora o Ministerio está empezando a pôr un pouco os puntos sobre as IES, está empezando a acotar o número de proxectos específicos, pero logo temos que pensar no conxunto do tecido productivo, e é o gran reto que temos por diante, e esperemos que podamos desenvolverlo. Pero non me gustan voces, eu sinto, señora alcaldesa, voces locales pedindo execucións puntuais deses proxectos, porque non deben ir por aí. Pero bueno, vamos a empezar. A María, deixo un pouco a palabra, vamos, para non monopolizar eu. Sí, eu coido que, en primeiro lugar, o que debemos facer é situar a cuestión, non? Estamos a falar dos fondos europeos como se fose a primeira vez que temos fondos europeos. Levamos dende a entrada, dende a adhesión de España á Unión Europea, xestionando, ou alo menos tendo posibilidade de xestionar
fondos europeos, e coido que aquí atopámonos con axudas novas, pero con atrancos vellos, non? As axudas novas son eses fondos adicionais aos que xa son habituais, pero digo que os atrancos son vellos porque tropezamos na mesma pedra, non? Démonos conta de que non temos unha administración áxil, que novidade, non temos unha administración áxil, non temos unha administración de entrada única, non digo unha administración única, senón unha administración de entrada única que axilice os procedementos e que, polo tanto, poida poñer en funcionamento calquera iniciativa case en tempo real. En terceiro lugar, he coido que aquí sí que vou baixar ao eido local. Temos un problema tamén bello problema identificado, que a dimensión dos concellos e a propia dotación de recursos e de persoal que teñen os concellos. Non he coido que falta persoal que conecte as subvencións cos proxectos, isto é fundamental. Normalmente fano consultoras e ademais fano moi ben, e aqueles concellos que teñen a posibilidade de contar con elas avanzan, e aquelas que non, pero coido que dentro do propio concello ten que haber unha concepción enfocada a esa captación de fondos europeos baseada en proxectos. É dicir, aquí non estamos a ver quen leva un trozo máis grande dese pastel, senón, bueno, vamos a acceder ou querer acceder a un trozo grande do pastel, para que, non? Entón, eu coido que hai que empezar polo principio, e ademais hai que empezar polo principio co que eu chamaría, noutro tempo chamábase plan estratégico, agora ese termo xa non está ben visto, falaría de plan de acción. Un plan de acción a nivel supramunicipal, por lo tanto, podería ser a nivel de comarca, que teña moi ben definidos cales son os seus eixos estratégicos e, sobre todo, que teña moi ben definidos cales son os seus obxectivos, non? É dicir, alá onde queremos ir, porque a todo non podemos chegar, pero sí sabemos aquilo no que somos vos, sabemos aquilo no que temos potencialidade e, polo tanto, sabemos aquilo no que podemos ser competitivos con respecto ao resto do territorio onde poden implantarse este tipo de cuestións. En segundo lugar, apostar polos chamados, agora puxose de moda, coido que participaste dun xeito directo neso que se chama proxectos tractores, que sempre se chamaron proxectos nucleares, pero chamémoslle como chamemos, estamos a falar do mesmo, non? É dicir, proxectos que non traían por si mesmos ese investimento, que tamén, senón que teñan a capacidade de arrastrar cara adiante e cara atrás e, polo tanto, formar un tecido productivo completo co fin do ciclo, non? Porque é moi curioso cando vemos os datos de produción de madeira de Galicia, é unha cousa espectacular. Non só a nivel español, case producimos a metade da madeira de todo España, senón tamén incluso a nivel europeo e o peso que ten no Produto Interior Bruto. Ben, se fósemos capaces de imaginar o impacto que podería ter non a produción de madeira, senón o peche do ciclo productivo da madeira en Galicia, eu coido que agora mesmo estaríamos a falar non de crise industrial, sino que estaríamos a falar dun potencial industrial moi forte e, sobre todo, dentro dese ámbito eco do que antes falábamos, moi potente, non? Entón, ter un plan realista, viable, é dicir, non vayamos a montar castelos no aire porque caen sós. Vamos a poñer os pés na terra, vamos a facer un plan que sexa viable, vamos a identificar cales queremos que sexan eses proxectos tractores, unha vez que non sabemos cales son as nosas competencias e a nosa posibilidade. Terceiro lugar, mapeo de opcións, é dicir, o da viscosa, eu coido que non podemos dicir que estea pechado, pero tendes moitas papeletas para que finalmente esa nova fábrica, que ademais é un proceso en 4 fases, co cal non sería só esta primeira fase, senón que sería a primeira de outras fases que virán posteriormente de emprego industrial tan importante. Digo, non sei se está feito ou non, pero dende logo tendes moitas papeletas. Pero non só, é dicir, non podemos ir a ese monocultivo, debemos apuntar a varias opcións dentro destas novas oportunidades que se nos están a presentar neste momento. En cuarto lugar, unha conexión administración, tecido productivo continua, constante, e por último, que me parece máis importante e donde aquí coido que nós temos moito que aportar, é o tema da capacitación constante. É dicir, o ciclo vital dunha persoa no século XX era nacía, formábase, traballaba e morría. Isto ten mudado. En primeiro lugar, porque os ciclos vitais xa son máis longos, polo tanto xa temos máis etapas na nosa vida, pero sobre todo un dos que mudou foi que a formación
non remata cando saímos desa FP ou desa universidade, senón que ten que ter continuidade ao longo de toda a nosa vida e, sobre todo, que decíamos ao principio, a universidade ten que poder dar resposta a esa demanda continua constante de capacitación que precisan non só as empresas, senón tamén as administracións, sobre todo a administración local. Non? E coido que esa man de obra, non? Ese funcionariado dentro da administración local, unha parte do mesmo, e cando falo dunha parte xa sei que moitos concellos estou a falar como moito dunha persoa, pero que esa persoa teña esa capacidade de estar necesariamente conectada, non? Con esas oficinas, eses fondos, eses lugares de subvencións que conectan proxectos, pero tamén coa formación que se necesita para poder ligar a I+D+I, por exemplo, a esas novas posibilidades de financiamento. Non? É un círculo todo elo, e todo elo ten que formar parte da estrategia local. Insisto, cando digo local non digo municipal, digo comarcal e incluso tamén a nivel da deputación provincial. Non? Esas oficinas que moitas veces nos costa implementar nos concellos, insisto, porque somos pequenos e non temos recursos, esa oficina que se me ocorre nomear unha oficina municipal Next Generation podería ser mancomunada ou podería ser en colaboración cos outros concellos da Mariña. Para que? Non só para protestar cando non nos dan aquilo que nos pensábamos que tiñamos dereito, senón para facelo antes, de xeito preventivo, e dicir, estas son as nosas cartas, xogamos con isto, temos estas ventaxas competitivas e ademais somos capaces de mobilizar a toda esta sociedade civil que está disposta a apoiar e a poñer cartos nese proxecto. Non? Eu coido que hai unha cuestión que nos debemos plantexar e que deberíamos como galegos mirarnos. Os problemas que estamos a ter agora mesmo coas empresas multinacionais, que en primeiro lugar o capital non ten corazón, en segundo lugar cando non está pegado á terra menos aínda, non? É dicir, unha persoa que desenvolve o seu proxecto industrial e empresarial nun lugar concreto, bueno, aínda que poida pechar noutros sitios, sempre vai a mirar alrededor, sempre vai a mirar a eses veciños, sempre vai a mirar pola súa terra esa posibilidade de desenvolvemento. Eu coido que Altri puxera os cartos en riba da mesa é unha grande noticia para Galicia, unha grande noticia para o proxecto, pero a mí dame moita mágoa que este proxecto non sexa capitalizado e encabezado por empresas galegas, porque coido que temos grandes empresas, grandes industrias que poderían tirar, non? Poñerse detractores deste grande proxecto que probablemente vayan a facer nunha segunda, nunha terceira, incluso nunha cuarta fase, se que hai, pero xa de entrada perdemos o primeiro pé, non? E ao perder o primeiro pé estamos dando, eu coido que unha sinal que non é de todo positiva. Ben é certo que unha vez que Altri pon o trator, nos subímonos nese trator e vamos, dende logo, a ir detrás, non? Pero debemos pensar e, sobre todo, debemos comentar, debemos falar e debemos pensar en común, non? Miguel insistía moito nesto dos localismos, que eu que é unha das principales eivas que ten Galicia no seu conxunto de non saber, non? Moitas veces, en vez de competir dun xeito absurdo, cooperar de xeito constructivo. E aquí temos que facer, porque un proxecto destas dimensións, que non é o único, pero un proxecto destas dimensións require moita masa crítica e, sobre todo, moita capacidade de xestión. Sí, fenomenal, muchas gracias. Sí, Miguel. No, simplemente por complementar un pouquiño, non? Dicir, porque eu creo que tamén temos que ser conscientes do que supoñen estes fondos europeos. Isto non é un regalo de Navidad, Isto é débeda que contrae Europa, co cal tarde ou cedo teremos que pagar. O conxunto da Unión Europea, ou polo menos tarde ou cedo, van a ser menos os recursos pola vía, como decía María, que xa viñan chegando a España, non? Entonces, eso nos obriga a que os empreguemos da mellor maneira posible, como se fose a último capital que temos para investir, non? E eu creo que aí é moi importante focalizar na colaboración público-privado, é dicir, se esos proxectos non teñen un pé privado, van a ter un percorrido moito máis limitado. Proxectos meramente públicos, o seu impacto se esgota rapidamente, non? Por eso que pensemos sempre en onde podemos buscar colaboración ou implicación do sector privado que permitan que logo eso se manteña no tempo, sexa para proxectos específicos, proxectos tractores ou incluso para a transformación dese tecido productivo, non?
E aí coincido que dicía María, é dicir, temos que empezar a focalizar, é dicir, naquelas cadeas de valor que xa temos, onde podemos aumentar esas cadeas de valor. O exemplo que puxa María no ámbito da madeira, porque vos afecta aquí este entorno, non? Pero tamén no ámbito da pesca, que mencionaba antes Bernardo, ou mesmo no turismo, que hai que transformar a realidade da nosa oferta turística para darlle unha maior resiliencia e aproveitar os recursos que tendes aquí. Eu creo que teñense que pergeñar máis que, ademais dos proxectos específicos, proxectos transversais que nestes sectores do turismo e da pesca vos permitan a vos incrementar o valor do que tendes aquí, non? E logo tamén sempre hai que explorar novos nichos de negocio, por decirlo de alguna maneira, non? É dicir, se algo se recolle nos fondos todo o que ten que ver coa transición, a circularidade, a economía sostible, o sector agropecuario. É dicir, eu creo que aí a auga, eu creo que aí tamén hai oportunidades de negocio en donde se poden incorporar empresas que xa existen en Galicia ou que se poden asentar en Galicia, que ao mellor non teñen esa visibilidade ou ese tamaño, pero que poden subirse a ese carro. Eu creo que tamén é unha oportunidade que ten a economía galega, é dicir, a nivel mundial e no marca Europa, a economía vai ir con os novos derroteos. E nós temos unhas condicións polos recursos naturais que temos, polo noso sector primario, que podemos aproveitar esas condicións. E é onde temos que empezar a facer esforzos para realmente materializales. Pero, bueno, eu quero recalcar o mandato ou o deber que vos puxen antes. Eu creo que tendes que empezar, eu decía María tamén, é dicir, chamadelle como queirades. Plan de acción, plan estratégico, foro, xa que tendes un nome, foro comarcal, foro da Mariña, pero empezad a traballar conxuntamente, porque, bueno, eu sí creo que ese proxecto se vai a materializar en Galicia, pero hai máis ubicacións, tendes as de ganar, pero tendes que saber que necesita esa empresa e que lle podedes ofrecer ao que necesita esa empresa, vale? Porque hoxe é verdad que as subvencións son moi importantes, este é un proxecto que require de fondos, senón non é viable, pero hoxe as empresas, máis aló das subvencións, o que piden é, bueno, pues, condicións para poder investir. E nós temos que ser o conxunto de Galicia, pero logo cada anaco do seu territorio de forma particular, territorios atractivos para o investimento, é dicir, ser capaces de visibilizar que necesitan o sector productivo, ese investimento, que xa non só é o investimento local, que benvido sexa, que pueda ampliar, pero necesitamos investimento exterior, sexa exterior do outro país ou exterior do conxunto de Estado, para poder incrementar e aproveitar as nosas potencialidades. Tendes que tratar de ser un territorio atractivo para o investimento. Na parte que corresponde ás súas competencias, bueno, unha parte importante lle corresponde á comunidade autónoma, pero aí onde tendes que empuxar vos, non? E aí hai outros territorios pois, que non están comendo as papas, porque están facendo un pouquiño mellor. E entonces temos que reflexionar como podemos cambiar o pé. Hoxe moitas empresas se instalan en Europa, en España, ou pretenden instalarse na Península Ibérica, para xa non empezar a por o dedo, non? E non necesariamente veñen polas subvencións. Veñen porque, bueno, obviamente hai unha localización xeográfica que condiciona, pero logo despois, se se ubican en unha zona ou noutra, pois a agilidade, a seguridade xurídica, a forma de decidir os negocios no mundo actual cambia radicalmente, non é isto en meterse unha indefinición, que se os permisos, os niveis competenciais, cando acabas, bueno, da igual que sexan 2 anos máis tarde, 2 anos máis, non, eso non funciona así. Unha empresa cando elabora un plan de expansión e de investimento no estranxeiro, pon data 23 de xaneiro, bueno, estou exagerando, xaneiro do ano 24, e ten que ter garantías que en xaneiro do ano 24 ten o primeiro produto no mercado. E aí é onde temos que espabilar, e eu creo que aí nos falta ao conxunto de Galicia aínda cousas, non? É verdad que a comunidade autónoma, pues, a nivel de normativa evolucionou bastante, ten elaborado algunhas leis, pero eu creo que máis que a normativa, que é verdad que hai que mudala, hai que adaptala, é un problema de cultura casi, ou de conciencia, non? É dicir, temos que ter unha cultura distinta de respecto de como temos que tratar o investimento, e só así podemos ter éxito. Perdón que me estou estirando demasiado. No, pero fenomenal, porque es que además los comentarios que acabas de hacer me vienen fenomenal para la próxima pregunta, que en realidad deja ya de ser pregunta, ya está contestada, pero se convierte en un comentario, pero yo creo que es importante que la formulemos aquí, ¿no? Y es que es evidente que vivimos en un mundo global, interconectado, que hay una libre circulación de bienes y servicios dentro de unas reglas de juego efectivamente que garantizan la igualdad y la libertad dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero el otro día yo leía en un medio de comunicación especializado en temas económicos un artículo que se titulaba "Las empresas españolas se están deslocalizando a Portugal", y el artículo dice lo siguiente, ¿no? Dice, ni quito ni pongo rey, leo. Dice, el salario medio en Portugal es un 35% más bajo que en España. Si además se suman las bonificaciones a la contratación de portugueses, el coste salarial puede ser un 50% más bajo. En materia fiscal hay exención del IBI
y unas deducciones de un 25% del impuesto sobre sociedades, y se reinvierte cada año un 10% más de los beneficios obtenidos. El precio medio del suelo industrial en el norte del uso es de 20 euros el metro cuadrado. En Galicia oscila entre 93 y 62, habla de diferentes áreas. Y de solo en el norte de Portugal hay 23 parques empresariales que suman 7 millones de metros cuadrados. En una franja fronteriza de 50 kilómetros con España hay 300 pequeñas y medianas empresas españolas ya asentadas. Según la COE, hay más de 2.000 empresas de capital español en Portugal y concretamente en el parque de Valença do Miño el 95% de las firmas instaladas allí son españolas. Y añado un dato que a mí me deja absolutamente espeluznado porque nos toca en la línea de flotación de la crisis industrial de Viveiro y de su entorno, ¿no? De Siemens Gamesa, después de cerrar la fábrica que tenía en Galicia, está invirtiendo con la colaboración del gobierno luso 35 millones en su planta de Aveiro y está contratando a 100 nuevos trabajadores meses después de su salida de Galicia. La firma está instalando 6 nuevas líneas de fabricación para la producción de nuevos modelos de palas para parques eólicos terrestres. Es decir, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Tenemos que ir un poco en la línea. Yo no sé si queréis añadir algo, María, Miguel. Yo quería añadir. Es decir, pero realmente es que tenemos que jugar muchas bazas de competitividad y a lo mejor no estamos desarrollando toda esa sinergia y apoyo a la empresa a la que antes os referíais vosotros, ¿no? Sí, yo quería empezar con simplemente la cita de un estudio muy reciente de la OCDE, donde se estudian 11 indicadores que se comparan entre todos los países de la OCDE para ver dónde pincha Galicia, ¿no? Lo hacen a nivel regional y por lo tanto ahí nos vemos reflejados. Hay 4 cuestiones fundamentales donde estamos a años luz de la media de la Unión e incluso también de la media de la OCDE. Son productividad, empleo, educación y conectividad digital. Estas 4 cuestiones están implícitas en el tema de Portugal. Y ahora hilo con ese artículo que tú citas, pero eso que está ahí está bien, pero no solo, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que en el año 2011-2012 Portugal fue intervenido y sufrió una fortísima crisis con unos ajustes internos durísimos, ¿no? Pero 10 años después, continuamente estamos mirando hacia abajo, estamos mirando hacia el sur, ¿no? Cuando antes incluso bueno, pues teníamos ahí ese cierto halo de superioridad con respecto al país vecino. Bien, estudiando un poco más a fondo, más allá de las exenciones fiscales, que también, más allá del precio del suelo, que también, hay cuestiones mucho más profundas y mucho más de fondo. Es decir, la primera de ellas, y hablo a nivel de país, por lo tanto a nivel de todo Portugal, hay una estrategia, que os decía antes, una estrategia de internacionalización. Portugal pasa en 5 años de vender el 30% de su producción fuera a vender el 50%. Prácticamente ha doblado, prácticamente ha duplicado su presencia en el exterior. Esto le obliga a 2 cosas. En primer lugar, evidentemente, a ser competitivos en los mercados internacionales y, en segundo lugar, estar en constante evolución y en constante aprendizaje, como os decía antes. Pero además ha hecho un plan, ¿no?, de atracción de la inversión extranjera directa a través de esos incentivos, bonificaciones y demás, pero una agilización en la administración que permite entre 24 horas y 15 días tener una empresa montada y en funcionamiento con un coste medio de 300 euros. Supongo que muchos de ustedes que están aquí tienen empresa y saben perfectamente cuánto tiempo y sobre todo cuánto dinero cuesta en España y en Galicia poner a andar una actividad. Bueno, en Portugal entre 24 horas y 15 días. En tercer lugar, y esto he tenido oportunidad de hablar con el alcalde de Braga porque he estudiado muy a fondo su modelo de desarrollo, porque es espectacular y bueno, pues un poco quise bajar a conocer, ¿no? Lisboa fue capaz de hacerse con eso que se llama el Web Summit, ¿no? Ese evento mundial tecnológico que fue capaz de llevar a Lisboa. Bueno, esto podemos decir, bueno, es un evento más y no pasa nada, pero sí pasa. Es decir, Portugal no solamente atrae al Web Summit, sino que lo que hace es apostar por la I+D+I en ese campo de la tecnología. Y eso hace que Google se instale en Portugal, instale allí su centro, ¿no?, a nivel europeo. Después de Google va Mercedes, después de Mercedes va Vox, después de Vox va BMW, todas no a producir y a fabricar coches, no, sino a producir todos esos aparatos inteligentes que hoy en día llevan nuestros coches. Entonces, Portugal hace una apuesta explícita sobre esa innovación, sobre esa tecnología que aplica
y que suma a todo eso que aparece recogido y reflejado en el artículo. ¿De qué manera? En primer lugar, implica tejido social, es decir, señores, hay que cambiar el chip, nunca mejor dicho. Universidades, hay que cambiar el chip y ponernos a trabajar en conjunto. Sentémonos, veamos qué es lo que necesitan estas empresas que queremos que vengan y vamos a darles lo que nos piden. Que nos piden un ciclo superior, una formación profesional dual en robótica. Pues adelante, en 4 años la tenemos rodando, montada y sin ningún tipo de problema. Ah, pero esto tiene que estar conectado a su vez con la universidad. Y en la universidad, si lo que necesitamos es crear no sé cuántos ingenieros industriales, pues vamos a hacerlo. Y además vamos a hacerlo cerrando, ¿no?, todo el círculo productivo dentro de Portugal. Esto es lo que hace, por ejemplo, que en Braga, dentro de su plan estratégico, porque lo tienen muy bien hecho, tengan el objetivo de creación neta de 500 puestos de trabajo avanzados, industriales, pero de la industria moderna, de esa que no pesa, ¿no?, de esa que con la I+D+I es suficiente para crear puestos de niveles muy elevados y tener capacidad de atracción de esos grandes ejecutivos, por lo tanto, de las grandes rentas de las empresas que llevan allí sus centros de decisión, ¿no? Porque es muy importante producir las piezas que necesita el engranaje de la cadena, pero no es menos importante tener la sede de dirección efectiva de cada una de esas empresas situadas en el territorio. Bien, entonces, Braga apuesta por convertirse en lo que llaman ellos la Innovation City, es decir, quieren ser la ciudad de la innovación. Y para ello, en conexión, os decía, sector empresarial, sociedad civil, administración, de todos los niveles, allí hay un poco menos que aquí, pero da igual, están todos remando en el mismo sentido, lo que han hecho ha sido, en tiempo casi récord, tener una especialización y además en continua actualización de la FP en comunicación directa y absoluta con la universidad y en conexión total con las empresas, pero no solo con las empresas locales, sino con las grandes multinacionales que a su vez vuelven a instalarse allí o vuelven a ampliar allí su actividad porque tienen todo aquello alrededor que necesitan. Esto además está acompañado de una política de vivienda pública que lo que hace es permitir a esos niveles de empleo más bajos y por lo tanto los salarios más bajos no ser expulsados de la ciudad porque, digamos, se retienen. Entonces, en una situación donde estamos continuamente hablando de crisis demográfica, estamos continuamente hablando de envejecimiento, Braga ha conseguido no solamente retener población, sino atraer población con un nivel adquisitivo muy elevado, que son los que, de algún modo, ¿no?, se hacen con los mejores lugares de la ciudad, pero acompañado de una política de vivienda que permite que los demás sigan quedándose en la ciudad sin necesidad de ser expulsados. Bueno, yo creo que este ejemplo de Portugal nos da muestra de que no es tan fácil como bajar el IBI, no es tan fácil como tener suelo a 20 euros o incluso a 20 céntimos o incluso regalado, porque vemos que incluso regalando el suelo las empresas se van, y las empresas se van porque no solo necesitan suelo, no solo necesitan rebaja de impuestos, sino que necesitan todo lo demás que para ellas es muchísimo más importante que ese coste inicial de instalación que puede ser el del suelo o todos los demás, ¿no? Moi brevemente, se me permitides, decir, para non repetirnos, non, pero hai uns estudios feitos sobre as empresas que se están asentando no norte de Portugal e a veces eu creo que o que facemos con eses artigos é xustificar por que non veñen a Galicia, porque o 30% de diferencia no custo salarial, olvidémonos deso. En algúns, é verdad que esas son as diferencias medias salariais, pero se están asentando empresas que requieren un capital humano en donde as diferencias salariais non son tan elevadas, non? É verdad que hai, non quero meterme agora, pero incluso hasta o sistema fiscal español combinado co portugués nos disparamos no pé, porque ao final o que eso fai é difícil de explicar, pero fai que o capital humano que formamos en Galicia vai a traballar a Portugal e os primeiros 60.000 euros non tributan nin en España nin en Portugal, co cal teñen unha renda. Pero, bueno, máis aló deso, ese estudio que quería decir eu, o que cando cuestionou a estas empresas non miraban estas, é verdad que o do suelo, por exemplo, un regalo engadido, tarde ou cedo esas diferencias salariais nos sectores nas que se están instalando xa non existen nesa medida, pero tarde ou cedo se corrixirán, por lo tanto o proxecto no futuro tería que asumirse esos costes, maioritariamente
o que miran é esa seguridade xurídica, esa asilidade, o que realmente están pedindo neste momento os proxectos de inversión, non? Entonces eu aí coincido con María, porque esa é a realidade, e iso é exemplo, parece que Portugal nos queda moi longe desde a Mariña Vivense, de Viveiro, vaya, pero temos que tomar exemplo no que podemos aplicar aquí, e esa actitude proactiva que ten Portugal, non? É dicir, habrá que mapear cales son as oportunidades que se poden detectar neste entorno, cales son as industrias que poden dar resposta a esas oportunidades e que necesitan esas industrias, esas actividades económicas para darlle resposta. Unha diferencia moi importante, aparte do distinto desagregación e competencial que hai en Portugal e en España, é que, ao final, ali os alcaldesa, ojalá ti foses unha alcaldesa coas competencias que ten en Portugal, son verdadeiros promotores económicos e teñen unha actitude totalmente proactiva, é dicir, eles van buscar investimento, detectan onde pode haber oportunidades e dicen, que necesitas? E a verdade que teñen unha capacidade que sería envexable para un alcalde galego, dicir, bueno, pues si tú necesitas esto, esto lo consigues nun plazo determinado dunha forma moi razoable. E iso o que están demandando as empresas é o que está demandando, e ti o sabes ben, Antonio, a nivel internacional, cando se quere deslocalizar ou cando se quere facer un proxecto de investimento, e nós temos que ser quen de poder dar resposta a eso. E iso, de novo, volvo a insistir, agregación de capacidades, é dicir, non pensedes en clave municipal, pensade en clave comarcal e empezade a movervos, a traballar, non? Porque senón vamos a ir perdendo a comba, non? Xa non é que as empresas non poden estar dicindo se van a norte de Portugal ou a Viveiro, non? Pero bueno, nós temos que ser quen de facer o mesmo en calquera zona de Galicia e en especial en este territorio, non? Perdón, Antonio, xa non vamos largando, pero temos que ir. Muchas gracias. Quedan puestos los deberes por parte del Foro Económico y ojalá que se cumplan. Bueno, pues nos quedan ahora 15 a 20 minutos. Yo creo que es el momento del turno de preguntas. Falta unha do comercio local. Falta do comercio local, claro, joder, pero seguro que as preguntas veñen pola parte do comercio local tamén. E se non hai preguntas, pois falamos do comercio local. Aí temos xa unha pregunta. máis ricos do mundo precisamente por ser un paraíso fiscal. De feito, a ONU ten 193 países membros, dentro deses hai cerca de 70 paraísos fiscales, e é pola calidade educativa que ten, non? E entonces a importancia da educación, tanto deste tipo de eventos como dos propios países, non? Xa que está María, quería preguntarlle tamén o tema de a posibilidade de crear unha especie de Commonwealth ibérica, que é o gran problema, é dicir, Brasil, ou Brasil e Portugal teñen esa, digamos que, sintropía ou esa relación mutua, ¿no?, de simbiosi. E, por outro lado, gustaríame preguntar tamén o problema que falabades antes de Oriente-Occidente nun dos apartados, ¿no? Estamos, digamos que, nunha dualidade permanente, ¿no? E ahora mismo están emerxendo como pequenos cidades-estado como no Renacemento, estilo Singapur e tal, que son vanguarda da tecnoloxía, parecen futuristas realmente. E como pelear con eles? Como pelear con esa visita que fixo Jimmy Carter no ano 79 a Xiaoping e que volveu ao mundo e fixo ese capitalismo caníbal que nos está casi devorando, non? Que pode facer Europa en ese sentido? E dicir, Europa, aparte de ser un Disneyland, debería de ser ese continente que dos valores da sostenibilidade, dese futuro moito máis estable, dese futuro que exporte democracia e este tipo de cousas. Por outro lado, sí que se me gustaría insistir en dúas cousas que dixéchedes a hora de últimas. O tema de Altri, é dicir, Miguel foi moi claro aí que non podemos facer é levantar un concello a Mao, levantar outro concello a Mao, porque aquilo é unha marabunta. E o que fai falta é un estudio serio, é dicir, por a parte de agronomía, canto capital humano hai para traballar, por a parte educativa, de que ciclos formativos pode facer a Xunta o que enseña para apoiar ese tipo de iniciativas, por a parte de canto tema forestal temos, masa forestal hai, é dicir, facer unha cousa seria. E outra cousa moi importante, que é a creación dun instituto de desarrollo ou dunha entidade que promova, isto levase falando anos aquí, isto de facer, incluso os indianos, esa Galicia migrante, tiñan esa idea de filantropía, esa idea, digamos que de facer sitios de desarrollo, sociedades de desarrollo,
pero fai falta, e fai falta que veña da man non tanto pública, sino tamén privada. É dicir, aquí non temos patronal, aquí non temos un vivero de empresas, aquí non temos un centro de desarrollo tecnolóxico. Esta é a primeira vez que se fai algo pola parte pública digamos que de dinamización económica. Entón, máis que nada, insistir en eses dous temas. Bueno, como ve María o tema da posición dunha Commonwealth ou o papel de España para Iberoamérica, para América, e por outra parte o tema de insistir de facer un instituto de desarrollo económico, porque é super necesario e estamos nun mundo super competitivo e non tería moito máis que añadir, máis que nada para ver que opinión tedes sobre eso. Moitas grazas, María. Sí, moitas grazas pola intervención, incluso me atrevería a decir que pola provocación, unha provocación na que non só concordo, senón que levo algún tempo traballando arreo para isto, non? Dicir, España debera liderar en Europa a posición de Europa, non de España, a posición de Europa en América Latina, un mercado infinito de posibilidades, pero dentro de España, Galicia, por méritos propios, debera capitalizar todo iso, non? E debera ter un posicionamento moitísimo máis forte do que está a ter neste momento, non só para ir ali, para ter un centro galego, para facer estas cousas de cultura tan necesarias que se fan e que se fan ben en moitas ocasións, senón sobre todo para poñer o pé e abrir a porta, non? E moitas veces reclamo por parte dun organismo, agora mesmo vou a poñer nome, que o que hai, que é o IGAPE. O IGAPE ten a obriga de poñer un pé en América e ir abrindo as portas ás empresas galegas en esa parte do sur do continente americano no que tantos galegos teñen interese, e sobre todo no que tantas empresas da Mariña teñen xa relacións, xa existen, pero esas relacións son a golpe de ir ali, de traballalo, de pelexalo, moitas veces de encontrarse con contextos descoñecidos e a veces incluso hostís, no que non é nada doado abrirse paso e, sobre todo, ter esa seguridade xurídica que necesitan as empresas para poder expandir e para poder medrar non só na produción, senón, sobre todo, pensando no mercado. É dicir, o mercado de América Latina é un mercado importantísimo que está, ademais, en continuo e constante crecemento, pero falta ese liderado. Falta liderado por parte de España dentro da Unión Europea para situarse ali da avanzadilla e, sen dúbida, falta liderado galego para dentro de España poder capitalizar iso, non? A Universidade de Santiago entendeu no ben coa creación da Cátedra Iberoamericana. En realidade do que se trata é disto, non? A nivel universitario do que se trata é disto. Temos ali un viveiro de estudantes que, ademais, en Galicia temos a sorte de poder situarnos tanto naqueles países onde se fala castelán como naqueles países onde se fala en portugués. É dicir, para nós Brasil é un dos principais exportadores de estudantes que veñen a Galicia, a España, pero sobre todo a Europa, porque lembremos que o Espazo Europeo de Educación Superior danos esa carta, non? Esa carta de abrirlle a porta de Europa aos americanos ou latinoamericanos que entran no noso sistema. Eu coido que neste senso a universidade ten avanzado ben, sen embargo a administración autonómica ten desaproveitada esta opción e ten desaproveitada esta posibilidade, sen dúbida. Por aí debería ir unha parte da acción futura exterior. Sabes o que pasa? Tanto en España e sobre todo en Galicia, atreveríame a decir que o que nos falta é o que teñen noutros países. Eu fixen a miña tese de doutoramento en Francia e ali teñeno moi claro, non? Francia ten unha delegación, bueno, xa non digamos Alemanha, non? Pero Francia ten unha delegación mundial donde a diplomacia económica é un piar fundamental. España non ten diplomacia económica, por eso nos ningunean no resto do mundo. Bueno, que che vou a contar, Antonio, que ti sabes ben do que estou a falar. Pero Galicia tampouco ten diplomacia económica en América Latina. E coido que esta parte é sustancial, non? Esta parte de ter ali unha, non sei se delegación, persoa, organización, institución que abra a porta ás empresas, máis aínda neste mundo do que acabamos de falar, que é de digitalización. E antes apuntaba Miguel, non falamos do comercio local. Bueno, é que o comercio local ten aquí unha vía de expansión a nivel mundial, pero sobre todo a nivel dun territorio extensísimo cunha grande poboación que ten
semellanzas culturais moi importantes e que, polo tanto, aí non necesitamos inventar nada, xa o temos todo inventado, non? Antes dicíame Jesús, non, estamos loitando por unha formación profesional de especialización da pesca, que non pode ser que Viveiro, que esta comarca non teña a día de hoxe pois especialización na FP, e non só pois de capitáns, xente de máquinas, senón, por exemplo, xente que se adica a facer redes, non? Esta cousa que nos parece que é tan doada, tan artesá, pero vos sabedes perfectamente toda a ciencia que ten detrás e toda a complexidade que ten detrás e, sobre todo, toda a industria que ten detrás e que podería ter detrás se conseguimos facernos fortes e especializarnos no mundo, porque lembremos, moitos dos nosos pesqueiros non faenan aquí, faenan ao outro lado do Atlántico, non? Eu contei antes a miña aventura nese atuneiro, evidentemente o porto base era Ecuador, non era ningún porto galego, esa conexión a un lado e outro do Atlántico sería fundamental. Miguel, breve. Y además ya puedes entrar en el tema del comercio. No, bueno, no, tamén, pero que porque es un no, pero tema moi breve para contestar a pregunta, bastante. sí, pero decir, eu creo que, a ver, eu non son moi partidario de empezar a crear institutos que ao final non deixa de ser un apéndice dunha administración, non? Eu creo que incluso neste momento xa sin daría tempo, porque estamos nun momento en donde temos que, ou tendes que empezar a porvos a traballar, pero esta iniciativa, xuntando a sociedade civil, e que non quero porlle deberes a Antonio, pero en Viveiro hai xente que ten unha vinculación. É dicir, se eu acabo de facer un ofrecemento do Consello Galego de Economistas, que é verdad que estamos en toda Galicia, pois hai outras moitas personalidades que teñen vinculación aquí, porque teñen nacido aquí ou porque os antepasados naceron aquí. Entón, conxugando esa xente que ten un compromiso co entorno, coa Mariña, coa sociedade civil, obviamente, as administracións, o tecido económico, eu creo que poder, chamémoslle como lle queirades, unha especie de foro de traballo, algo máis que unha reunión anual onde se reflexione e empecedes a por cousas encima da mesa, non? E a traballar conxuntamente. Vos, a nivel da mancomunidade, facedes algunhas iniciativas xa dos municipios, eu creo que tamén iso pode ser un instrumento de apoio, vale? En esa línea, pues, vai tamén un pouco o que poder facer, o que estáis facendo no turismo, pues, un pouco tamén para o comercio local, é dicir, non hai fórmulas máxicas para o comercio local, máis aló das generalidades que serían aplicables ao comercio da Mariña e ao comercio de Ourense ou comercio de Celanova, non? Eu creo que o que tendes que facer nese caso, porque era unha das preguntas que tiñamos que tratar de dar resposta, eu si teño que suxerir algo máis alá desas fórmulas xenéricas, é que vos paredes e empecedes a reflexionar cal é a vosa realidade, como unha especie de plan integral do comercio local, como lle querades chamar, que non ten que ser solo do comercio local de Viveiro, sino da comarca, en donde se analice a oferta, onde se analice a demanda, onde se faga un análisis da AFO e se marquen uns obxectivos, unhas medidas, obviamente, unhos recursos e unhos indicadores para medir a evolución cara a eses obxectivos. E aí se pode avanzar tamén, é dicir, está nunha situación complicada, e esa situación complicada non vai a mudar, ou esas formas de comprar agora non van a mudar por moito que lle expliquemos aos cidadáns que temos que ser solidarios e conciencia co local. Non, temos que ver en que medida podemos adaptarnos e incorporar o noso comercio a esa nova realidade, non? Pois, claro, obviamente, pois, obxectivos que podes buscar aquí. Vos tendes un turismo que tendes incluso que desenvolver moito máis, pero vincular o comercio local ao turismo, que a xente que veña aquí se poida despois comprar desde Madrid ou desde Barcelona produtos que salen da Mariña. Entón, eso todo ten que salir non dunhas reflexións que podemos facer aquí a bote pronto sin coñecer a realidade do comercio local. Pero eu, se teño que por un segundo deber, xa non me vades invitar nunca máis, supoño, eu con poucos recursos podedes facer un plan en relación co comercio local que analice un pouco isto. Seguramente non vai a ser a gran panacea, nin vai a ser a supervivencia, nin a eclosión do comercio local, pero cando menos algún paso seguro que nesa dirección se pode dar. O non facer nada é como todo, pois ao final estar retrocedendo, non? Esa me calo, porque senón non me vades invitar nunca máis. ¿Alguna pregunta máis? Sí, por favor. Bos días, nada, agradecer bueno, pues que se teña dado este encontro e cada unha das palabras sinceiras que acabades de compartir, que eu, na miña honesta humilde opinión, creo que van moi acertadas. Sí que creo que é interesante todo o que falábamos da investigación, no? Antonio na súa primeira intervención falou de que o talento realmente reside nas persoas.
como esas persoas ao fin e ao cabo se forman a través da universidade, non? E aí lanzo dúas preguntas para esa primeira intervención, que é como podemos dende aquí, dende a Mariña, integrar pois que esa universidade teña representación no territorio, non? Ou como pode revertir positivamente esa aposta polo talento das persoas no territorio da Mariña, non? Por outro lado, apuntouse o tema da necesaria empregabilidade, e aí xúrdeme a seguinte pregunta: si é máis empregabilidade ou capacitación de competencias en emprendemento. É dicir, creo que si buscamos empregabilidade fan falta empresarios, non? E si buscamos empresarios fai falta competencia no mundo empresarial ou no mundo de emprendemento, non? Entón, como poderíamos dende aquí, aí tamén recollo as palabras de Antonio, que falaba de que non temos ningún viveiro de empresa, non temos programas de emprendemento que apoyen ou que alenten este tipo de prácticas, non? E despois, con respecto ao que apuntaba María, dos residuos, da xestión da enerxía e da necesidade de non externalizar, pois ao final, ou depositar todo nese capital foráneo, nesa suposta chegada de Altri ou de calquer outro, a min xúrdeme as preguntas de si realmente estamos a cometer os mesmos erros que do pasado, é dicir, externalizar os recursos. Non debemos de esquecer que ao fin e ao cabo a Mariña foi o primeiro territorio do ámbito nacional que tuvo a primeira industria, promovida polo Marqués de Sargadelos, e aí sí que apostaba precisamente por este territorio porque tiña os recursos naturais para converter eso nunha industria referencia a nivel internacional, non? En ese aspecto, pois, sáleme falar de autoestima, é dicir, realmente faltanos autoestima, e autoestima con ese carácter solidario de non pensar a nivel localista e si pensar a nivel comarcal ou a nivel autonómico. E xa para rematar, creo que unha das partes que se tratou e estaba polo común de todo a mesa de debate, fala de estrategia, de falta de estrategia, e a min aí xúrdeme a pregunta de si esa estrategia ten que ser depositada ou solo dirixida e alentada a través do ámbito público, ou si, sobre todo, debemos de apostar por ese encontro de empresarios que detecten as problemáticas que teñen no seu propio territorio, que detecten cales son esas posibles oportunidades, e aí saber si realmente pois o que nos falta é rozarnos máis, non? E rozarnos, refírome a que se establezan puntos de encontro mensuais, semanais, quincenais ou demás, donde ao fin e ao cabo florezan todo este tipo de iniciativas, non? Porque creo que o falábamos ao comezo, ao fin e ao cabo os gobernantes están depositando moitas das súas esperanzas máis alá dos 4 anos, pero que monta unha empresa entendo que non a montamos simplemente para durar 4 anos, aínda que o 95% delas pois duren simplemente 5 anos, non? Entón, bueno, nada, simplemente dicir si fai falta máis esa colaboración público-privada, pero digamos que promovida e alentada dende o ámbito privado hacia o ámbito público. Gracias. Bueno, muchísimas cosas. Como has empezado por la universidad, me voy a permitir empezar yo. Colaboración público-privada es uno de los aspectos culturales donde estamos avanzando más ahora mismo en la sociedad española, pero lo que yo decía hoy es que venimos de muy atrás y eso no se improvisa, o sea, es una cultura que genera una serie de instrumentos que hay que elaborar, ¿no? Es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay un problema de falta de iniciativa privada y que la colaboración público-privada tiene un doble sentido. No solo estamos demasiado acostumbrados a que las administraciones nos resuelvan las cosas, a ponerle deberes a las administraciones y no a asumirlas desde el sector privado. La culpa evidentemente es compartida, pero tenemos que darnos cuenta de que los problemas de la sociedad son problemas de todos y que el sector privado, aparte de buscar los intereses propios de cada empresa, que tiene lógicamente que defender su cuenta de resultados, tiene que tener un compromiso país, tiene que tener un compromiso de sociedad, tiene que hacer sociedad. Yo siempre digo que España es un país donde lo que es de todos no es de nadie.
y ahí tenemos un grave problema. Es decir, es que lo que es de todos, y por consiguiente tiene que haber un compromiso colectivo de defensa y de promoción. Luego la parte de promoción del emprendimiento, es decir, vamos a una sociedad donde cuentan mucho más las competencias y habilidades profesionales que los conocimientos, y el sistema educativo tiene que cambiar radicalmente, porque es decir, las universidades ya han perdido la facultad, ya han perdido el monopolio, digamos, de la certificación. ¿Por qué? Pues porque están apareciendo toda una serie de entidades, empresas tecnológicas, etcétera, que tienen sus propios procedimientos y cursos de formación y capacitación que expiden un título que es más valorado por las empresas que un título probablemente universitario, con la excepción de las profesiones habilitantes, ¿no? Que ahí evidentemente tiene que seguir habiendo ese título. Entonces, es decir, tenemos que insistir muchísimo en eso. Ahí la formación profesional es muy importante. Tiene un campo abierto que a la universidad le cuesta más, pero la cercanía de la formación profesional a la empresa y las funciones que abre la formación dual son muy importantes, ¿no? Y no solo hablar de universidad, es decir, de sector educativo. Por ejemplo, hay algo que son las cámaras de comercio. Yo soy muy cameral, llevo muchísimos años, estoy en la Cámara de Comercio de Coruña, estoy en la Cámara de Comercio de España. Tienen una capilaridad excepcional. La afiliación es obligatoria, la cuota es voluntaria, pero la afiliación es obligatoria. Creo que las cámaras de comercio aquí, estamos en la provincia de Lugo y vivimos una cierta crisis cameral aquí. O sea, es otra asignatura pendiente que hay que resolver. Es decir, no se puede dejar que el tema muera, o sea, hay que abordarlo y hay que resolverlo, ¿no? Entonces, ahí hay un campo de acción impresionante, porque las cámaras de comercio sí que sabemos muy bien lo que necesitan las empresas y tenemos un acceso privilegiado a las administraciones públicas. Y la Cámara de Comercio de España, con la presidencia de José Luis Bonet, lo está haciendo muy bien. Pero el terreno es difícil, el terreno es difícil de desarrollar, ¿no? Pero evidentemente que tiene que haber, es una de las cosas en las que yo llevo toda mi vida profesional insistiendo. Tiene que haber una preocupación del sector privado por lo común de la sociedad y no dejarlo en manos de las administraciones públicas. Además, las administraciones públicas españolas están sobrereguladas y efectivamente pues ya ha salido hoy, ¿no? Es decir, necesitamos una simplificación administrativa urgente. La Cámara de Comercio de España tiene un programa de simplificación administrativa que trabaja con las administraciones públicas y son cientos de iniciativas las que trasladamos y cientos de trámites los que sobran y ayudamos a suprimir. Pero luego resulta que te aparece una ley orgánica del sistema universitario, anteproyecto nuevo, y es hiperregulador, otra vez. Es que no acabamos de aprender, no acabamos de aprender. Es decir, tenemos que dar campo al talento. Hay que darle campo de acción responsable al talento. Y luego tiene que haber una transparencia y una rendición de cuentas. Pero lo que no podemos es hiperregular para que no haya necesidad de gestión, todos seamos iguales y no haya necesidad de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Ahí tenemos un problema de sociedad. O sea, necesitamos actividad, necesitamos emprendimiento, necesitamos agilidad, necesitamos mucho apoyo al talento de verdad, o sea, quiero decir, a la capacidad de las personas y el desarrollo de las personas. Muchísimo emprendimiento. O sea, no hay que confundir el emprendedor con el empresario, son dos cosas distintas, ¿eh? Pero evidentemente tenemos que fomentar la iniciativa emprendedora entre nuestra gente joven, porque al final, es decir, la sociedad vive de las empresas y los estudiantes que formamos en la universidad o serán ellos empresarios o trabajarán en una empresa. Algunos somos funcionarios públicos, y por supuesto dignísimos y muy necesarios, pero lo que mueve la sociedad y crea economía real y bienestar social son las empresas, y eso requiere competitividad, requiere productividad y requiere competencias y formación profesional, ¿no? Y esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. O sea, yo quedo impresionado de la cantidad de deberes, ¿eh? que hoy han salido aquí. Vamos a ver si somos capaces de ponerlos en obra e de transformar e de mejorar la sociedade. Eu, se me permites, Antonio, é dicir, eses deberes eu coincido co que decías ti, non, eu antes quando decía os deberes non estaba, ainda que estaba mirando para a alcaldesa, porque está aquí en primeiro lugar, pero eu creo que aquí non podemos escudarnos detrás do que é a responsabilidade das administracións públicas. Todos temos un nivel de responsabilidade, a sociedade civil, as entidades económicas, e todos temos que empezar, claro, eles teñen unha capacidade por o liderazgo de impulsar ese proceso, pero ao final ni siquiera eles deben ser os líderes dese proceso para que teña éxito, si é que o queredes desenvolver, co cal os deberes, digamos, que son compartidos, non? Sí, como tu nome, disculpa.
Lucas. Lucas poñía varias cuestións en riba da mesa, non? Unha delas é que, efectivamente, cando falamos de plano estratégico ou de plan de acción, non estamos a falar dunha legislatura. Estamos a falar de 2-3 décadas que é a onde pode chegar, non, esa perspectiva que podemos facer e, polo tanto, encaixar esas actividades que se poden levar adiante. Polo tanto, dende as administracións tirar, pero digamos que no carro teñen que ir todos os demais liderando, ademais, non? Unhas cuestións que saiu ao longo desta mañá, coa que eu non concordo tanto con Antonio como no resto das cousas, é con que a universidade non capacite aos nosos alumnos. Dous exemplos nada máis, e coido que son mostra disto que quero dicir, non? Sabedes que o programa Erasmus, para min un dos maiores éxitos de Europa, esa conexión dos nosos estudantes. Eu coordino 2 destinos, un deles é Tromsø en Noruega e outro deles é Alemanha. Bueno, sabedes que aqueles que estivestedes en Noruega, as condicións ali de vida son duras, non? Sobre todo para alguén que vai dende Galicia, xa non digamos dende o sur de España, non? No mes de decembro teñen 4 horas de luz ao día, as temperaturas son moi extremas e ali teñen prácticamente un monocultivo no tocante ao mar, que é o tema do salmón. Os estudantes da USC que van a Tromsø a facer o seu Erasmus van a especializarse en tema de pesca. Ben, compiten cos alumnos noruegos e compiten cos alumnos que van dentro do resto do mundo dentro do programa Erasmus. O 80%, digo ben, 8 de cada 10 alumnos que saen da USC que van, en teoría, a facer o máster, quedan en Noruega. Iso quere dicir que os nosos estudantes están ben capacitados. A mesma porcentaxe en Alemanha. Un dos posgrados que temos a medias cunha universidade alemana, que ademais é unha universidade privada, que ten un convenio específico con L'Oréal, de tal xeito que L'Oréal implícase non só no financiamento, non, dese posgrado, senón, sobre todo, nas fichaxes das persoas que cada ano pasan a formar parte desa empresa. Normalmente, dos 5 alumnos que leva L'Oréal cada ano, habitualmente un é da USC. Coidado con isto que estamos a trasladar de que os nosos alumnos non están capacitados. Moitas veces o que non temos é empresas con dimensión suficiente para reter ese capital en Galicia e, polo tanto, para poder aproveitalos. Porque se son quen, non, de competir a nivel europeo en Alemanha ou en Noruega, que non son calquer país dentro de Europa, evidentemente serían capaces de facelo aquí tamén. Que pasa? Que o noso tecido industrial, insistimos, son microempresas que moitas veces ni siquiera teñen capacidade para contratalo de xeito individual, pero ao mellor sí de xeito colectivo, non? Entonces, cando falaba antes desa necesidade de montar unha oficina de fondos Next Generation, ou que o propio Concello invista, non, en ter unha persoa especializada nisto, tamén as empresas deberán plantexarse a necesidade de atraer e reter ese capital que exportamos. E cando dicimos que Galicia embellece porque a xente nova marcha, e marcha porque aquí non hai posibilidades. Falaba antes do caso de Braga. Braga foi quen non só de reter, senón de atraer. E non de atraer man de obra barata. Foi quen de atraer grandes executivos de grandes empresas. Polo tanto, pódese facer, non? Pero hai que ter un plan. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Mire, yo quería hablar sobre algo muy importante para la Mariña, que me tiene preocupado desde hace muchos años. Una es la vía rápida de la Mariña. ¿Quién está hablando? Yo no lo... Allí. Sí, aquí. Allí, aquí, perdón, sí. perdón, vale. La vía rápida de la Mariña. Resulta que se está hablando de progreso de empresas y tal, y resulta que lo más elemental está por hacer. Es increíble que hace 40 años se echaba de Vivero a Ribadeo 1 hora. Con todo lo que se hizo, se echa 1 hora. Sí, 60 minutos. Sí. Entonces, yo digo que tanto los alcaldes, primero, los empresarios y la población en general, que la usa mucho y es una de las vías más dinámicas de la provincia de Lugo, que no se preocupen, que no haya un movimiento para que eso se haga de una vez. La parte que corresponde al Estado, que se haga de una vez, para dinamizar más la Mariña, que puedan entrar mejor los productos, el turismo y salir las mercancías. Las empresas que se sitúan aquí
lo que primero que necesitan son buenas vías de comunicación. Y la otra pregunta, y lo otro es la otra vía de comunicación de Vivero hasta la autovía de Cabreiros, que es increíble que haya que andar 10, 15 o 20 kilómetros sin poder adelantar un coche. Y esa también es otra cosa fundamental para el progreso de la Mariña. Entonces, sí. yo quisiera pedirle a todos los alcaldes de la Mariña, a todos los empresarios y a todos los usuarios de la Mariña, que se pongan en movimiento de una vez para que esas infraestructuras se hagan. Bueno, queda hecha la petición, la voy a contestar yo rápidamente para que tengamos por lo menos tiempo para una pregunta más, y no sé si hay alguna más. Bueno, pues hacemos esa pregunta y ya pasamos. Y al fondo hay otra. Hay otra allí, bueno, pues 2 preguntas y luego pasamos ya al siguiente acto. Eso ya lo hemos hablado, es decir, yo decía que, es decir, en el Global Innovation Index del mundo, España ocupa la posición 30 o 30 y pico. Una serie de carencias, pero donde ocupamos la mejor posición es infraestructuras, que somos el 7º país del mundo en infraestructuras, y en Viveiro, la Mariña Central, pues hemos quedado aislados de esta manera. No, pero es que es absolutamente evidente, y yo como viveirés acojo el reto de poner lo que yo pueda por mi parte para que esa situación se supere, porque al final lamentablemente tanto eres cuanta capacidad de presión tienes y cuanto eres capaz de moverte y de presionar, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay un reconocimiento de que es una situación absolutamente injusta, que se ha producido una serie de circunstancias que va más allá de lo que usted ha dicho, porque empieza por el trazado de la autovía del Cantábrico, ¿no? Es decir, pero que estamos ahí evidentemente, que el papel de las infraestructuras conocemos el valor que tiene, y que eso hay que poner todo el empeño en que se solucione, y yo creo que tenemos el compromiso de la Administración del Estado, a mí me lo trasladó ayer la Secretaria de Estado de Transportes, de que eso se va a solucionar, ¿no? El tema del tren, eso ya es más complicado, pero el tema de las infraestructuras sí. Perdón, pasamos a la siguiente pregunta, porque si no nos estamos quedando sin tiempo. Aquí, ¿dónde está el micrófono? O que empieza allí, ¿dónde tienes el micrófono? Ah, pues empieza. Bueno, es el orden de factores no altera el producto. Exacto. Sí. Y lo que me gustaría es que explicarais un poquito cuáles creéis que son los puntos fuertes y débiles que tenemos en Amariña para que venga Altri para aquí. Ese es un punto que quería consultar. Después, otro, hacer una reflexión sobre que Alcoa lleva aquí 40 años, bueno, Alcoa lleva 20, antes era pública, se privatizó y todo este lío, y no se generó en torno a Alcoa nada que no sea producción de aluminio primario. Aquí no se hizo ni extrusión ni de laminado, no se hizo nada ni más de. Lo único que se hizo fue aluminio primario, con unas industrias auxiliares de contratación, de mantenimiento y demás. Entonces, a mí, yo creo que todos queremos que Altri venga para aquí. Altri, me gustaría mucho que fuera una empresa, por supuesto, gallega y no que fuera de fuera, pero bueno, ya que viene, la idea es que se quede aquí, que venga para aquí. Entonces, esos puntos fuertes y débiles, sobre todo los débiles, que os parece que tenemos, y luego que luchemos de alguna manera para que se haga algo más grande y que dure más de lo que pasó con Alcoa, porque es una pena que todo lo que se hace de extrusión, laminado y demás se haga en otros sitios. Y de Galicia incluso, ahora mismo se va a abrir en Zamora una planta de innovación y reciclaje de aluminio, material infinitamente reciclable, que es lo que suele salir en prensa esta temporada. Y luego estoy de acuerdo con lo que dijo ahora este señor, de que la sociedad civil deberíamos, no solo los empresarios, sino las instituciones todas de Amariña, la gente de a pie, los trabajadores, la sociedad en general, tenemos que echarnos a la calle, como venimos haciendo esta última temporada, pero de manera más contundente, para pedir la autovía, el tren, la apertura del dique norte de Alcoa y la autoridad portuaria para la única provincia de España con mar que no la tiene. Y tenemos una oportunidad pronto para salir todos a la calle, empresarios, autónomos, grandes industrias, de todos los sectores y trabajadores también, con los sindicatos también. Tenemos que salir todos a buscar, a pelear porque en la Mariña haya servicios públicos como es debido. Porque tenemos que ir, si tienes algo grave, te tienes que ir a Coruña o a Lugo al hospital. Yo no vivo en Amariña, soy de Amariña, no vivo aquí. Vivo en el Ayuntamiento de Teo, cerca de Santiago. Allí, si tú coges desde Ferrol hasta Tui, hay cantidad de pueblos
que podrían ser similares a cualquier ayuntamiento de La Mariña, con acceso a tren de, bueno, Albia no es de alta velocidad, no se sabe realmente aún, pero bueno, lo será en un futuro próximo, a autopistas y a hospitales con servicios como es debido. Y aquí, como tengas una enfermedad grave, tienes que ir a Coruña a tratar, sobre todo gente mayor que se tiene que tirar 2 horas en coche para que le pongan la quimio. Entonces, creo que esto es un foro económico, pero es un foro social y que debemos salir todos a la calle para protestar por esto. Nada más. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta por si hubiera alguna concordancia y luego le pedimos a María y a Miguel que la respondan. Bueno, pues enhorabuena a la Corporación Municipal por la creación de este foro y muchas gracias a ustedes. La verdad que es un lujo poder tener su conocimiento y compartirlo. Me gustaría ser la voz de los empresarios de Mariña, porque aquí en concreto tenemos algunas peculiaridades y algunos problemas, que hay algunos que son también de toda España y otros particulares de aquí de Mariña. Creo que uno de los principales problemas es la falta de personal cualificado, pero en todos los sectores. Carpinteros, mecánicos, fontaneros, electricistas, del sector servicio, pero también de otros sectores. Por desgracia, del sector secundario no mucho, porque se está desmantelando y no lo hay, y del sector primario tampoco, porque quien trabaja en el monte son rumanos o gente extranjera, y en el mar indonesios o gente extranjera, porque los españoles no quieren realizar esos trabajos. Entonces, la falta de personal cualificado, la desmantelación del sector secundario, la falta de vías de comunicación, tal y como estamos hablando, y la falta de cultura empresarial, creo que por lo que hemos visto aquí tienen un denominador común, que es la divergencia, o cuanto menos la andanza en paralelo de universidad, empresa y administración. Y yo diría incluso dentro de la administración una divergencia, o por lo menos caminos paralelos entre la estatal, la autonómica y la municipal. Todo esto nos lleva a que tengamos precariedad laboral, a que tengamos pocos trabajadores que provengan de la FP y que tengamos un exceso de universitarios que, como bien dicen, el 37% está no satisfecho con su trabajo porque no están trabajando en algo para lo que han estudiado. Entonces, con todo esto, la pregunta es, ¿a qué esperamos para que converjan estos 3 estamentos, universidad, empresa, administración, y quién tiene que dar el primer paso? Muchas gracias. María, respondemos. Venga, María, empieza a ti. O Miguel, vamos. A mí me da igual. Empiezo yo. Como queráis vosotros el orden. Tú. O yo. Voy yo, si quieres. Respondiendo a las primeras de las cuestiones, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una parte importante de responsabilidad, pero sobre todo de capacidad de reacción. Decíamos antes, Galicia es la 9ª potencia forestal europea. Galicia, no España, Galicia, dentro de Europa. Aporta el 2% del PIB regional, tiene 20.000 trabajos directos, 50.000 indirectos, y la mitad de la facturación se corresponde con la exportación. Este es el dato. El dato quiere decir que no transformamos la madera, la producimos para que otros añadan valor y se lleven los beneficios derivados de esto. Lo mismo con el sector pesquero. Y estamos aquí, yo creo, que en uno de los lugares donde además se puede decir que el valor añadido empezó, ¿no? Es decir, la merluza de Celeiro tiene marca propia. Esa marca propia es un valor añadido a todo lo demás, pero nos falta transformar. Nos falta transformar para poder llegar al otro lado del Atlántico y colocar nuestros productos. Eso es el valor añadido. Sector primario. Hablaba estos días con Carmen Lence, supongo que la conocen, y contaba todos los proyectos que tiene de desarrollo, por ejemplo, de trazabilidad de sus productos para añadir valor y para transformar prácticamente toda la leche que se produce, no dentro de su empresa, sino en todos los productores pequeños que están alrededor, y colocarlos en el mercado de manera competitiva. Y hacía una reflexión que creo que todos podemos hacerla. Si yo no innovo, si yo no añado valor, si yo no me coloco en el mercado, el grande viene y me come. Y yo no quiero que el grande venga y me coma. Bueno, pues ese es el planteamiento que creo que debemos hacer y creo que debemos tener como telón de fondo. Las potencialidades para esa nueva industria de viscosa, todas. Tenemos toda la materia prima, tenemos toda esa gente especializada en el cultivo de la misma, necesitamos transformarla y necesitamos que se quede aquí el valor añadido. Algo que no hemos hecho durante los últimos 40 años con toda esa industria extractiva y primaria que se ha venido a situar aquí, que ha venido a contaminar
nuestro territorio muy por encima del nivel que le corresponde en función de nuestro Producto Interior Bruto y dejamos que se vaya del mismo modo que ha venido, pero sin saber qué vamos a hacer todavía, por ejemplo, con la fábrica, con la balsa de lodos, ¿no? Estas cuestiones yo creo que como país tendríamos que tenerlas encima de la mesa y de vez en cuando preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién tiene que poner el cascabel? Da igual quién ponga el cascabel. Yo creo que evidentemente por liderazgo probablemente la administración no tenga que tirar y tenga que ser capaz de convocar y tenga que ser capaz de reunir, pero la responsabilidad es compartida. Yo voy a aportar un pequeñito dato, es decir, soy modesto productor forestal, no vivo de eso, pero por afición y por origen y tradición familiar, y bueno, un monte que tengo en Cerceda había una cabaña hecha de cemento y yo la puse bonita, o sea, lo que hice fue forrarla de madera. Bueno, toda esa madera hubo que importarla, porque aquí no teníamos esa producción de madera y no éramos capaces de tratarla, requiere un determinado tratamiento. Yo voy con cierta frecuencia al extranjero a ejercicio de determinadas actividades y me alojo sistemáticamente siempre en casas de madera, o sea, es decir, países nórdicos es absolutamente normal, y en Galicia no hay casas de madera, y en cambio afeamos nuestras aldeas, nuestras villas, nuestras ciudades con construcciones de cemento que da auténtica pena verlas, ¿no? Es decir, que hay un campo inmenso para la innovación, para la mejora y para el incremento de la aportación de valor en el sector forestal, ¿no? Por ejemplo, donde en una Suecia, en una Noruega representa el 6% del PIB nacional, y aquí pues estamos muy por debajo, cuando las 3/4 partes de Galicia es superficie forestal, ¿no? Es decir, se puede hacer, o sea, el grupo Inditex, yo es que tengo la deformación profesional de 32 años en el grupo Inditex, en un sector tradicional competitivo donde parecía que era imposible innovar. Fijaros lo que se ha hecho, desde Galicia, desde Arteixo, ¿no? Es decir, entonces se puede todo, pero hay que poner los medios, hay que gestionar el talento, hay que ser, es decir, es complicado, ¿no? Pero esa sensación de que se puede, o sea, y tenemos los medios para hacerlo, tenemos el talento de las personas, tenemos que mejorar los sistemas. Ya respondo al tema de colaboración público-privada, es una de mis obsesiones. O sea, yo soy vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que nació hace ahora 23 años, y es una institución que tiene por objeto promover la colaboración público-privada para la defensa de la competitividad internacional de la economía española. O sea, es un proyecto generoso, no responde a ningún interés sectorial ni particular, al interés de la economía nacional. Lo generamos 17 empresas, entre ellas Inditex y Adolfo Domínguez, hace 23 años. Lo generó sobre todo la iniciativa de José Luis Bonet, que entonces era presidente de Freixenet, que hoy es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Y yo heredé de José Luis, que es una de mis referencias sociales, ese afán de colaboración público-privada para promover el interés general, el interés común de España. Y ahora estamos potenciando la institución, porque Su Majestad el Rey ha aceptado la presidencia, y vamos a potenciar mucho el foro. Que yo siempre digo que si no existiera habría que crearlo con urgencia, pero existe. Los primeros años fueron heroicos. O sea, ibas a las administraciones públicas, hablabas de colaboración público-privada para mejorar la marca España, con aportación de referentes de la sociedad civil, de las empresas con competitividad internacional, de las administraciones públicas, etcétera, y te miraban como si fueras un loco, ¿eh? Hoy día, afortunadamente, eso está absolutamente reconocido, y nos sentamos con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y hay una receptividad impresionante. Pero insisto que todo eso requiere una cultura, un desarrollo, una serie de instrumentos que no se improvisan, porque requieres unos tiempos, ¿no? Y unos procedimientos. Pero bueno, que vamos por el buen camino, hemos recuperado. Pero claro, quiero decir, venimos de muy atrás, cuando los demás nos llevan mucha ventaja. Y hoy está todo comunicado, compites a nivel internacional, hay libre circulación de bienes y servicios. Es decir, entonces claro, te cogen la delantera, ¿no? Te cogen la delantera. Pero es importante trasladar que podemos hacerlo, ¿eh? Muy brevemente, porque yo creo que ya nos pasamos. Ya cerramos simplemente dos notas, porque yo creo que respondisteis vosotros, ¿no? Y aparte ahora tenemos que pasar a un acto que también es muy importante, porque en la medida en que se premia a un empresario, también se pone en valor a los que están trabajando día a día y lo que están aportando al entorno, ¿no? Simplemente una reflexión en relación con la intervención que hizo mi alumna ahí poniéndonos unos deberes. Yo ahora no nos está haciendo ni caso, ahora está escuchando nada. Pero bueno, es decir, claro, pon encima que me preguntas y luego no nos... Perdón, como en clase casi.
De vez en cuando hay que llamar la... Oye, perdona tú. No, pero no, yo sí quiero hacer una reflexión, ¿no? Es decir, porque tú hablabas de salir a la calle. Primero hagamos los deberes. Primero veamos cuáles son nuestras capacidades, qué necesitamos. Es verdad que vosotros estáis en este momento en una situación, en algunos ámbitos, pues que no hace falta repitar, pero bueno, que ya os ha obligado a salir a la calle, ¿no? Pero que no la visión que se tenga de Viveiro y de la comarca de la Mariña, que previamente demuestre esa responsabilidad de, oye, qué tenemos, qué necesitamos, qué podemos hacer, lo justificamos, y luego sí que obviamente utilizando todos los caminos posibles para influir y para incidir, y ojo, si hace falta en última instancia salir a la calle, también se puede salir a la calle, pero digamos que cada cosa a su tiempo. Yo creo que ya en este momento cerramos, Antonio, porque si no... Sí, porque nos hemos decidido un poquito de tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Y, oye, pues agradeceros la iniciativa para la constitución de este foro, que nos hayáis invitado, tanto a María y a Miguel como a mí. Yo agradecerle mucho a María y a Miguel pues su respuesta a las preguntas, su colaboración en la preparación del foro. Que esto cunda, yo creo que ahora habría que hacer una relación de tareas pendientes que han salido aquí, un acta, una especie de acta de la reunión, y luego pues rendición de cuentas, o sea, es decir, cada cierto tiempo a ver si hemos hecho los deberes. Se puede hacer de verdad, se puede hacer muchísimo. Yo insisto mucho en la experiencia del Grupo Inditex, que ojalá hubiéramos sido capaces de trasladarla más a la sociedad. Yo creo que ahí podríamos haber hecho los deberes muchísimo mejor, pero bueno, la realidad ya de por sí es un ejemplo evidente, ¿no? Hay que trasladarlo al sistema educativo, hay que trasladarlo al sistema empresarial, porque si se ha podido hacer desde Galicia, desde Arteixo, la primera empresa del mundo en el sector de la moda y complementos, se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Es cuestión de poner los medios, porque tenemos las personas, tenemos su talento, tenemos que mejorar evidentemente los sistemas, pero si unimos fuerzas y esfuerzos y creamos sinergias, se puede. O sea, yo creo que esa es la conclusión general de este foro, y luego los deberes particulares que hoy han salido aquí, ¿no? Muchísimas gracias, y a la organización pues seguimos el evento según lo previsto. Muchas gracias a todos. Bo día de novo. Chegamos agora a un dos momentos máis emotivos da xornada. Desde o momento no que pensamos na celebración deste foro, quixemos que servira para facer un recoñecemento ao esforzo do empresariado local, como comentei anteriormente na miña intervención inicial. Gracias de verdade a todos os autónomos, PEMES e empresas de maior tamaño que traballades duro cada día para sacar adiante os vosos negocios, fortalecendo os concellos e a comarca nas que estades instalados, neste caso en Viveiro e na comarca da Mariña. Para simplificar este agradecemento, queremos entregar hoxe o recoñecemento empresarial do ano á empresa Madeiras López Pigueiras S.A. López Pigueiras é unha empresa familiar especializada na fabricación de tarimas de madeira que conta a día de hoxe con preto de 50 empregados e é todo un exemplo de superación dos momentos difíciles. López Figueiras aproxímase ás súas bodas de oro como empresa, xa que foi no ano 1972 cando Jesús López Figueiras e os seus fillos Manuel e Jesús montaron unha pequena carpintería en Covas a que anos máis tarde incorporouse a súa filla Mari Carmen. A empresa foi dando pasos e medrando ata que instalaron a súa primeira nave na Patarroa no ano 1986. Con moito traballo e o compromiso da calidade, Madeiras López Figueiras convertouse nun referente estatal. E esa primeira nave hoxe un día un complexo industrial de 50.000 metros cuadrados. A crise de 2008 e a súa posterior deriva na crise inmobiliaria afectou a actividade de López Figueiras. Foron anos duros e complicados, pero coa mesma receita de traballo e o compromiso coa calidade, a empresa pouco a pouco e con moito esforzo conseguiu recuperarse e estabilizarse.
A día de hoxe, preto do 50% da súa facturación xa procede do mercado internacional, exportando a países tan diversos como Dubai, Exipto, Hungría, Polonia, Alemania, Austria, Francia ou Canadá. Como o propio Manuel López Insua explicou en máis dunha ocasión, o feito de ser fabricantes e distribuidores dalles a posibilidade de ofrecer aos seus clientes un produto coas máximas garantías, facéndose cargo de toda a cadea, desde a compra de materia prima ata a posta en obra. Madeiras López Figueiras non venden outras marcas, senón que fabrica a súa propia e coida cada parte do proceso para conseguir a excelencia no produto final que se instala. Comentaba antes que a súa trayectoria é un exemplo para todos, porque nos momentos máis complicados conseguiu manter a súa filosofía baseada no traballo honesto e ofrecer un produto coa máxima calidade. Se nos últimos anos os produtos de Madeiras López Figueiras formaron parte do Palacio do Goberno de Turkmenistán, o Palacio de Ifrane en Marruecos ou o proxecto da Ciudad Musical do prestixioso arquitecto Shigeru Ban en París. Recolle o premio Manuel López Insua, presidente de Madeiras López Figueiras S.A. Bos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer las palabras de nuestra alcaldesa, doña María Loureiro, y don Bernardino Fraga. Agradezco igualmente la presencia de todos los que intervienen en esta jornada y, por supuesto, la de todos los asistentes. López Figueiras es una empresa que lleva 50 años intentando ser una empresa moderna y eficaz. Mis padres, mis hermanos y yo siempre hemos creído que el futuro exige mucha dedicación y trabajo. Exige, por supuesto, ofrecer mercado a nuestros clientes las innovaciones y los productos que necesita en cada proyecto. No cabe duda de que todo ello es posible por la dedicación y el esfuerzo de las personas que trabajan con nosotros, de la confianza que nos otorgan nuestros proveedores, del amplio número de colaboradores y de la confianza de los clientes. Para finalizar, 3 breves reflexiones. En primer lugar, agradecer el reconocimiento al Ayuntamiento de Viveiro y particularmente a todas las personas que conforman grupos municipales. Este agradecimiento es extensivo a las distintas corporaciones que siempre nos han acogido con respeto y afecto. En segundo lugar, después de escuchar las interesantes reflexiones de los expertos que han intervenido en esta jornada, considero que todos debemos ser conscientes de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos intentando superar una crisis sanitaria que trajo consigo muchos elementos negativos. En López Figueiras creemos en el futuro y por eso hemos llegado a un acuerdo de cooperación con la principal empresa maderera del sector en Galicia. Al mismo tiempo, conscientes de la importancia del mercado internacional, seguimos intentando penetrar nuevos mercados nuevos mercados con nuevos productos, con nuestros productos, disculpe. Hoy ya somos una empresa 60% exportación y 40% venta nacional. En el año 2008 toda nuestra producción estaba vendida en España. El esfuerzo fue considerable. Finalizo ya como conclusión expresando el deseo de mejora y de creación de riqueza para todo Galicia y particularmente para la costa de Lugo, tensionada por crisis de empresas que pueden afectar a la demanda, a los servicios y al futuro del empleo. Honradamente pienso que nuestra obligación principal es buscar acomodo en nuestra tierra a los jóvenes que no se vean obligados a emigrar. Les deseo a todos
En el próximo futuro, en nombre de mis hermanos y de mi familia, quiero manifestar mis mejores deseos para todos ustedes. Muchas gracias. Dispoñemos xa a clausurar este primer foro económico de Viveiro co desexo de que a partir de agora sirva, tal e como decía ao comezo da xornada, como lugar de encontro anual do sector económico empresarial de Viveiro. Durante as ponencias tratáronse de algúns dos principais retos para a nosa economía a curto e medio prazo. Entre eles están tamén, sen dúbida, os fondos europeos Next Generation, que a Unión Europea puxo a disposición do Estado para afrontar a crise xerada pola COVID. Como alcaldesa, espero e desexo que sexa unha oportunidade para mellorar e crecemento para un municipio como Viveiro e unha comarca como a Mariña, tanto dende o punto de vista de mellora das infraestructuras como da oportunidade para a xeración de emprego dentro do sector privado e, como non, unha serie de deberes debaixo do brazo.
Falamos dunha oportunidade que non podemos deixar pasar, 140.000 millóns de euros que teñen que xogar sí ou sí un papel fundamental na recuperación económica e a xeración de emprego de comarcas como a nosa. Por suposto que as administracións locais, dentro das nosas competencias, estamos na obriga tamén de axudar as familias, autónomos e empresas que pasan por dificultades. A nós, como Concello de Viveiro, tócanos tamén, por suposto, seguir axudando e pelexando. Ninguna axuda é suficiente, somos moi conscientes delo, pero como ben sabedes, desde o comezo da pandemia, no Concello de Viveiro, aprobamos xa 2 plans de reactivación económica para paliar os efectos da Covid-19. Ambos plans, que naceron do acordo entre o equipo de goberno e o Grupo Municipal por Viveiro, mobilizaron xa máis de €500.000 con axudas directas para os beneficiarios. Coa aplicación destes plans de reactivación económica, o Concello quiso crear unha canle de axuda específica para os sectores empresariais máis afectados pola pandemia, mantendo o tecido empresarial e garantindo o emprego existente, como eixe fundamental para preservar a economía do municipio. Son tempos difíciles os que estamos a vivir, e máis nunha zona que leva tempo sumida nunha crise industrial, pero se algo aprendimos do pasado foi que nada imos conseguir sen esforzo e sacrificio e, sobre todo, sen unidade. Por iso, e xa remato, fago un chamamento a loitar unidos por Viveiro e pola comarca da Mariña entre todos os sectores, administración pública, empresas, sindicatos e sociedade civil. Desta forma, estou convencida de que o futuro que está por chegar será moito mellor. Nada máis, poñemos fin ao primeiro Foro Económico de Viveiro. Convídovos a que pasedes un rato máis conosco, dunha forma máis amena, disfrutando dun aperitivo, e agardo por todos e todas vos no segundo Foro Económico de Viveiro. Moitas gracias e que pasedes unha boa ponte.